Vi a mi hija de 7 años temblando en el asiento trasero de nuestro Honda moribundo mientras se formaba hielo en las ventanas. Y me di cuenta de que faltaban exactamente 4 días para Navidad y no teníamos dónde dormir excepto en este coche que no aguantaría otra noche helada. Antes de continuar, pulsa el botón de suscribirse ahora mismo porque la historia de mañana te va a dejar boquiabierto. Me llamo Sarah Chen y nunca imaginé que sería el tipo de madre que no podría mantener un techo sobre las cabezas de sus hijos. A mis 38 años, había pasado los últimos 15 trabajando como mecánica. Primero en el taller de Davidson en Pine Ridge, luego como autónoma en cualquier garaje que pudiera alquilar por semanas. Mis manos estaban llenas de cicatrices y callos, y mis uñas permanentemente manchadas de grasa que no se podía quitar por más que las frotara. Pero esas manos siempre me habían dado de comer. Siempre habían sido suficientes para mantener a mis hijos alimentados, vestidos y seguros, hasta que dejaron de serlo. La notificación de desahucio llegó el 1 de diciembre, pegada con cinta adhesiva en la puerta de nuestra pequeña casa alquilada en Maple Street. Había 60 días de retraso en el pago del alquiler. El propietario había sido paciente, más paciente que la mayoría. Pero la paciencia tiene límites cuando llevas 3 meses de retraso. Sabía que iba a pasar. Cada vez que veía llegar su camioneta, cada vez que llegaba el correo, se me hacía un nudo en el estómago. Pero saberlo no lo hace más fácil cuando finalmente tienes ese papel oficial en tus manos y ves la fecha marcada con un círculo rojo. El 20 de diciembre, 4 días antes de Nochebuena. Mi hija Lily tenía 7 años. Era pequeña para su edad, con el pelo oscuro que le caía en ondas enredadas alrededor de la cara y los ojos que aún creían en la magia. Mi hijo Marcus tenía 10 años y ya intentaba ser el hombre de la casa desde que su padre se marchó hace 3 años. Había dejado de pedir las cosas que quería. Empezó a preguntar qué podía hacer para ayudar. Llevaba sobre sus hombros un peso que ningún niño de 10 años debería soportar. Los problemas habían comenzado 6 meses antes, cuando Davidson cerró. Martin Davidson, el propietario, había estado luchando contra el cáncer durante 2 años. Cuando finalmente perdió esa batalla en junio, sus hijos no quisieron saber nada de la tienda. Vendieron la propiedad a un promotor inmobiliario que planeaba construir condominios. Así, sin más, mi sueldo fijo desapareció. Intenté seguir trabajando como autónomo, pero la gente de Pine Ridge también estaba pasando apuros. Arreglaban sus coches con cinta adhesiva y oraciones, conducían con neumáticos lisos e ignoraban las luces de advertencia porque no podían permitirse el diagnóstico, y mucho menos la reparación. Los trabajos que conseguía apenas cubrían la compra. El alquiler seguía acumulándose. Solicité trabajo en todas partes. En todas las tiendas en un radio de 50 kilómetros, en todos los talleres de lubricación rápida, en todos los concesionarios. En algunos sitios me dijeron que no contrataban. En otros, me echaron un vistazo. Una mujer de unos 30 años, con grasa bajo las uñas y desesperación en los ojos, me dijo que me llamarían. Nunca lo hicieron. En 2 sitios me hicieron una entrevista, pero al final contrataron a chicos más jóvenes y con menos complicaciones, sin hijos que recoger del colegio, sin acuerdos de custodia que cumplir, sin un historial de apenas llegar a fin de mes. Los refugios eran mi última esperanza. Llamé a todos los que había en un radio de 80 kilómetros de Pine Ridge. El refugio familiar más cercano estaba en Riverside, a 70 kilómetros, pero llevaban completos desde Acción de Gracias. La mujer que me atendió por teléfono fue amable, pero firme. Tenemos una lista de espera de 67 familias, me dijo. Aunque se libere alguna plaza, probablemente no será hasta después de Año Nuevo. Lo siento, de verdad. Luego probé con las iglesias. El pastor Michael de la primera iglesia bautista nos había dejado dormir en el sótano de la iglesia durante 3 noches, pero la junta de la iglesia tenía normas. 3 noches como máximo y solo una vez por familia. Me había dado $200 de su propio bolsillo, poniéndome los billetes en la mano con lágrimas en los ojos. Ojalá pudiera hacer más, me había susurrado. Había utilizado ese dinero para gasolina y comida, estirándolo todo lo posible. Durante la última semana, habíamos dormido en el Honda. Aparcaba en lugares diferentes cada noche, tratando de no llamar la atención. Aparcamientos de Walmart, áreas de descanso, una vez detrás de una tienda de comestibles cerrada, hasta que un policía llamó a mi ventana a las 2:00 de la madrugada y nos dijo que nos fuéramos.
La calefacción del coche apenas funcionaba, pero si la dejaba encendida demasiado tiempo, se agotaba la batería. Cubría a los niños en el asiento trasero con todas las mantas que teníamos, y luego me sentaba delante con mi abrigo de invierno, temblando, escuchando su respiración y rezando para que se mantuvieran lo suficientemente calientes. Pero el Honda se estaba muriendo. El indicador de temperatura llevaba días acercándose al rojo. Miré debajo del capó y encontré lo que temía. Un radiador agrietado que goteaba refrigerante de forma lenta y constante. Podía arreglarlo temporalmente, pero no tenía dinero para reemplazarlo. Y aunque lo tuviera, no tenía dónde hacerlo. La batería también estaba débil y costaba arrancar cada mañana. Una de esas frías noches, nos despertaríamos y el coche no arrancaría. Era el 21 de diciembre cuando el Honda finalmente se rindió. Había conducido hasta el extremo más alejado de Pine Ridge, hasta los viejos caminos forestales que serpenteaban por las montañas. Ya no tenía ningún plan, solo una necesidad desesperada de alejarme de la ciudad, de las miradas compasivas y los susurros de los lugares que nos conocían y sabían que habíamos fracasado. El motor había estado haciendo un ruido chirriante durante los últimos 8 kilómetros. Entonces, en un camino estrecho y sin asfaltar, apenas lo suficientemente ancho para el coche, empezó a salir vapor de debajo del capó. Me detuve cuando el indicador de temperatura se situó en rojo. Cuando apagué el motor, algo debajo del capó hizo un ruido como el de un animal moribundo. Metal chirriando contra metal y luego silencio. Me quedé allí sentada durante un largo rato, con las manos agarradas al volante, tratando de respirar. En el asiento trasero, Lily dormía, con su pequeño cuerpo acurrucado bajo 3 mantas. Marcus estaba despierto, mirando por la ventana los oscuros pinos que se alzaban a ambos lados de la carretera. «Mamá», dijo en voz baja, «estamos atascados». Quería mentir, quería decirle que todo iría bien, que arreglaría el coche, que encontraríamos algún lugar cálido, pero estaba tan cansada de mentir. «Sí, cariño», le dije, «estamos atascados». No lloró, solo asintió con la cabeza, como si lo esperara, como si hubiera estado esperando este momento en el que todo se derrumbara por completo. Abrí el capó y salí del coche. El frío me golpeó como un puñetazo. La temperatura había estado bajando todo el día, y ahora, con el sol poniéndose detrás de las montañas, debía de estar por debajo de los 5 de GTC. Mi aliento salía en forma de nubes. El viento atravesaba mi chaqueta como si no existiera. El motor era un desastre. Había líquido refrigerante por todas partes. La grieta del radiador se había abierto de par en par y podía ver dónde se había sobrecalentado tanto el motor que la junta de culata había reventado. Aunque tuviera piezas, aunque tuviera herramientas, no era algo que pudiera arreglar al borde de un camino de tierra en la oscuridad helada. Me quedé allí mirando el motor, esa máquina que siempre había sido capaz de entender y reparar, y me sentí completamente impotente. Toda mi vida había sido capaz de arreglar cosas. Los motores tenían sentido. Diagnosticabas el problema, reemplazabas la pieza rota, lo hacías funcionar de nuevo. Pero no se puede arreglar la pobreza. No se pueden reemplazar las piezas rotas en tu vida cuando no tienes dinero para el alquiler, la comida o un coche que funcione. Mamá. Marcus había salido y estaba a mi lado, con su fina chaqueta abrochada hasta la barbilla. ¿Qué vamos a hacer? Cerré el capó. Vamos a caminar. ¿Caminar a dónde? Miré hacia el camino de tierra. Había conducido hasta allí sin pensar, solo para alejarme. Pero ahora intentaba recordar el mapa que había visto en la gasolinera. Esos viejos caminos forestales serpenteaban por las montañas durante kilómetros. La mayoría ya no llevaban a ninguna parte, solo a campamentos abandonados y claros olvidados. Pero había algo en ese mapa, ¿no? Una pequeña marca, a unos 8 o 9 kilómetros por ese camino. Supuse que solo era un marcador topográfico o un puesto de caza, pero tal vez era algo más. Hay algo más adelante, dije. Creo que podría haber una cabaña o un refugio. Caminaremos hasta allí. Marcus miró el cielo que se oscurecía. ¿A qué distancia? No lo sé. A unos kilómetros, tal vez. Asintió de nuevo, con esa misma terrible aceptación, y fue a despertar a Lily. Cogí lo que pude llevar. Una mochila con la comida que nos quedaba, un bidón de agua, las mantas, una linterna y el pequeño botiquín de primeros auxilios que guardaba en el maletero. Todo lo demás tendría que dejarlo atrás.
Los niños se pusieron toda la ropa que tenían, varias capas de camisetas y pantalones, y empezamos a caminar. El camino era accidentado, cubierto de barro helado y restos de nieve vieja. Lily me cogió de la mano, tropezando cada pocos pasos, con su pequeño cuerpo temblando de frío a pesar de las capas de ropa. Marcus caminaba delante, con la linterna en la mano, barriendo con ella de un lado a otro la estrecha carretera. Los árboles se apretujaban a ambos lados, altos pinos que bloqueaban la poca luz que quedaba en el cielo. La temperatura seguía bajando. Llevábamos caminando quizá una hora cuando Lily empezó a llorar. No era un llanto fuerte, solo unos sollozos silenciosos que me partían el corazón a cada paso. «Tengo frío, mamá», susurró. «Tengo mucho frío». La cogí en brazos, aunque mis brazos ya temblaban de agotamiento. No pesaba nada, demasiado ligera para una niña de 7 años, porque llevábamos meses sin comer lo suficiente. Me rodeó el cuello con los brazos y enterró la cara en mi hombro. «Lo sé, cariño», le dije. «Lo sé, solo un poco más». Pero no lo sabía. No sabía si había algo delante de nosotros. No sabía si encontraríamos refugio o solo más bosque vacío. No sabía si había cometido un terrible error, si debería haberme quedado en el coche, si íbamos a morir congelados allí porque había sido demasiado orgullosa para pedir limosna en otra iglesia o llamar a la puerta de otro desconocido. Marcus se detuvo de repente. «Mamá, mira». Seguí el haz de luz de su linterna. Allí, apenas visible entre los árboles, había una estructura, no solo un puesto de caza o un marcador topográfico, sino un edificio real, una cabaña. Nos abrimos paso entre la maleza hacia ella. La cabaña era pequeña, de unos 83 metros cuadrados, construida con madera oscura, que se había desgastado hasta quedar casi negra. Se encontraba en un claro rodeado de pinos, con un pequeño porche en la parte delantera y una chimenea de piedra a un lado. Las ventanas estaban oscuras, no salía humo de la chimenea, no había luces, ni señales de que alguien hubiera estado allí en mucho tiempo. Dejé a Lily en el suelo y me acerqué al porche. Los escalones crujieron bajo mi peso, pero aguantaron. La puerta principal tenía un pesado candado, viejo y oxidado. Llamé de todos modos, fuerte, 3 veces. «Hola, ¿hay alguien aquí?» Nada, solo el viento entre los árboles y el sonido de nuestra respiración. Probé la puerta, estaba cerrada. Di la vuelta a la cabaña, comprobando las ventanas. Todas estaban cerradas, pero cuando llegué a la parte trasera, encontré una ventana cuyo marco se había deformado. Empujé y con un crujido se abrió unos centímetros. Era el momento, era la elección. Irrumpir en la propiedad de alguien o pasar la noche en el bosque con 2 niños helados y sin refugio. Técnicamente, lo que estaba a punto de hacer era ilegal. Allanamiento de morada, intrusión, el tipo de cosas por las que me podrían arrestar, que podrían dar al Estado una razón para quitarme a mis hijos. Pero Lily estaba llorando. Los labios de Marcus se estaban poniendo azules, y yo haría cualquier cosa. Infringiría cualquier ley, cruzaría cualquier línea para mantener vivos a mis hijos. Empujé la ventana para abrirla más. Rompí el sencillo pestillo y trepé por ella. El interior estaba completamente a oscuras. Utilicé la linterna para encontrar la puerta principal y la abrí desde dentro. Marcus y Lily entraron tambaleándose y yo cerré la puerta detrás de nosotros inmediatamente, bloqueando el viento. La cabaña estaba fría, pero era más cálida que el exterior. Recorrí la habitación con la linterna. Había una sala principal con una zona de cocina a lo largo de una pared, una chimenea de piedra y muebles viejos cubiertos de polvo. 2 puertas conducían a lo que supuse que eran dormitorios. Todo estaba intacto. No había muebles rotos, ni basura, ni señales de animales o vándalos. «Quedaos aquí», les dije a los niños. Exploré rápidamente. Uno de los dormitorios tenía una cama doble con un colchón sin sábanas. El otro tenía literas. El cuarto de baño tenía un lavabo, un inodoro y una ducha. Pero cuando probé el grifo, no salió nada. El agua estaba cortada. En la cocina, comprobé la cocina. Gas. Giré una perilla y oí un leve silbido. El gas seguía conectado. En la chimenea, alguien había dejado leña apilada cuidadosamente en el hogar. Había periódicos viejos en una cesta al lado. Comprobé la chimenea. Vi que estaba abierta y empecé a encender el fuego con las manos temblorosas. Tuve que intentarlo 3 veces para encender la cerilla. Pero cuando el periódico finalmente prendió, cuando la leña empezó a arder,
Cuando los troncos más grandes comenzaron a crepitar y a echar chispas, casi lloré de alivio. Calor, calor de verdad. Acerqué a los niños a la chimenea, los envolví en mantas y observé cómo el color volvía lentamente a sus rostros. Marcus miró alrededor de la cabaña, con su mente de 10 años trabajando. «Mamá, ¿de quién es este lugar?» «No lo sé», respondí con sinceridad. «¿Podemos estar aquí?» Pensé en mentir de nuevo, pero Marcus era inteligente. Había visto el candado. Me había visto entrar por la ventana. «No», le dije, «no podemos estar aquí, pero no tenemos otro sitio a donde ir y no voy a dejar que te congeles». Se quedó callado un momento. Luego dijo, «Está bien, eso es todo. Solo está bien». Como si entendiera que a veces sobrevivir significa romper las reglas. Como si confiara en mí para tomar las decisiones difíciles, incluso cuando eran equivocadas. Esa noche comimos frijoles fríos directamente de la lata, galletas saladas y lo que quedaba de mantequilla de maní. No era mucho, pero sentados frente al fuego, sintiendo calor por primera vez en días, nos pareció un festín. Lily se durmió primero, acurrucada frente a la chimenea, y luego Marcus, con la cabeza en mi regazo. Me quedé allí sentada durante mucho tiempo, echando leña al fuego, tratando de no pensar en lo que había hecho, tratando de no pensar en el mañana, o en el día siguiente, o en lo que pasaría cuando alguien descubriera que estábamos allí. Cuando el fuego se apagó, exploré la cabaña con más detenimiento. Fue entonces cuando empecé a notar cosas que no cuadraban. El polvo era extraño. Había una fina capa sobre todo, claro, pero no la gruesa capa que cabría esperar de un lugar abandonado durante años. Los muebles eran viejos, pero estaban bien cuidados. El suelo estaba barrido y limpio. En uno de los dormitorios encontré sábanas en el armario y olían a limpio, como si las hubieran lavado recientemente. En la cocina abrí los armarios. Estaban completamente llenos. Conservas, pasta seca, arroz, legumbres, café, azúcar. Todo estaba perfectamente organizado, con las etiquetas hacia afuera. Comprobé las fechas de caducidad de algunas latas. Ninguna había caducado. Algunas fechas indicaban que habían sido compradas este año. Alguien había estado cuidando de este lugar. Encontré un armario cerca de la puerta principal lleno de abrigos, botas y mantas, todo limpio y organizado. En el baño encontré toallas, jabón e incluso papel higiénico apilado debajo del lavabo. El lugar no estaba abandonado. Se había mantenido recientemente. Mi estómago se retorció de ansiedad. ¿Y si volvía alguien? ¿Y si el propietario aparecía mañana, la semana que viene o en mitad de la noche? ¿Qué le diría? ¿Cómo le explicaría que había entrado sin permiso, que había usado sus cosas y que había quemado su leña? Pero ¿qué otra opción tenía? Comprobé una vez más que los niños estuvieran bien, me aseguré de que estuvieran calientes y luego me acurruqué en el sofá, cerca de la chimenea. El sueño llegó a ratos, interrumpido por cada crujido de la cabaña, cada ráfaga de viento, cada sonido que pudiera ser alguien volviendo a casa. Cuando por fin llegó la mañana, con la pálida luz invernal entrando por las ventanas, me desperté y vi que Lily y Marcus seguían durmiendo, seguros y calentitos. Eché más leña al fuego y salí fuera. La mañana era brutalmente fría, pero despejada. El sol brillaba sobre los árboles cubiertos de escarcha. Podía ver mi aliento en densas nubes y por primera vez a la luz del día me di cuenta de lo aislados que estábamos. La cabaña se encontraba en un pequeño claro, completamente rodeada por un denso bosque de pinos. El camino de tierra por el que habíamos subido era apenas visible, casi cubierto por la maleza. No se veían otras estructuras, ni cables eléctricos, ni líneas telefónicas, nada más que naturaleza salvaje. Estábamos solos. Estaba caminando alrededor de la cabaña, revisando el exterior, cuando escuché un motor. Mi corazón se me subió a la garganta. Un camión se acercaba por el camino de tierra, avanzando lentamente, con el motor rugiendo en marcha baja mientras navegaba por el terreno accidentado. Corrí al interior. «Niños, vístanse. Pónganse los zapatos rápido». «¿Qué pasa?», preguntó Marcus, alertas al instante. «Viene alguien». Nos movimos rápido, calzándonos los zapatos y cogiendo nuestras mochilas. Abrí la ventana trasera, lista para correr si fuera necesario. El motor del camión se hizo más fuerte, más cercano. Luego se detuvo. Se cerró la puerta del camión. Se oyeron pasos en el porche. Llamaron a la puerta. «Hola». Era la voz de un hombre mayor, no amenazante. Vi humo saliendo de la chimenea.
¿Había alguien ahí dentro? Me quedé paralizada, con una mano en el hombro de Marcus y la otra sujetando a Lily. El hombre volvió a llamar. Escuchen, no vengo a causar problemas. Solo soy un vecino. A veces vengo a echar un vistazo a este lugar. Quiero asegurarme de que todo está bien. Tomé una decisión. Abrí la puerta. El hombre que estaba en el porche debía de tener unos 70 años. Llevaba una chaqueta de franela gastada y botas de trabajo. Tenía el rostro curtido, los ojos amables y la barba gris. Me miró a mí, luego a los niños acurrucados detrás de mí, y su expresión pasó de la sorpresa a la comprensión. ¿Tienen algún problema?, preguntó con amabilidad. No sabía qué decir. Finalmente, me decidí por la verdad. No teníamos ningún otro sitio a donde ir. Siento haber entrado sin permiso. Sé que está mal, pero mis hijos necesitaban un lugar cálido y yo... Se me quebró la voz. No sabía qué más hacer. El hombre levantó la mano. Tranquilo, no voy a llamar a la policía. Me llamo Robert. Robert Thorne. Vivo a unos 5 kilómetros bajando la montaña. Miró más allá de mí, hacia el interior de la cabaña. Has mantenido el fuego encendido. Eso está bien. ¿Has encontrado las provisiones? Asentí con la cabeza. Se rascó la barba. Este lugar pertenecía a un hombre llamado Walter Ashford. Murió hace unos 8 meses. No tenía familia ni herederos. La propiedad ha estado en una especie de limbo legal mientras el condado decide qué hacer con ella. He venido cada pocas semanas para asegurarme de que las tuberías no se congelaran. Ese tipo de cosas. Lo siento, volví a decir. Nos iremos. Solo necesitabas un refugio para tus hijos, me interrumpió Robert. No soy idiota. Veo que estás en una situación difícil. Me estudió durante un momento. ¿Estás huyendo de algo? ¿Alguien te ha hecho daño? No, respondí. Nada de eso. Solo perdí mi trabajo, perdí mi casa y me quedé sin opciones. Robert asintió lentamente. Te diré una cosa. Por lo que a mí respecta, este lugar está vacío y se está echando a perder. A Walter le habría disgustado eso. Siempre estaba ayudando a la gente. Así que, si necesitas un lugar donde quedarte hasta que te recuperes, no veo ningún problema. Lo miré fijamente. ¿Hablas en serio? Muy en serio. Pero tengo que advertirte que la gente de por aquí cuenta historias sobre este lugar. Dicen que Walter era extraño. Dicen que era muy reservado. Algunos piensan que hay algo raro en esta cabaña. ¿Qué tiene de raro?, le pregunté. Robert se encogió de hombros. Son solo rumores. Ya sabes cómo son los pueblos pequeños. La gente inventa historias sobre cualquier cosa que no entiende. Walter era un hombre reservado. Vivió aquí solo durante unos 20 años. Nunca causó problemas. Nunca pidió ayuda. Eso hace que la gente sospeche. ¿Lo conocías?, le pregunté. Un poco. Venían a mi casa más o menos una vez al mes. Tomábamos café y hablábamos del tiempo. Era un buen hombre. Callado, pero bueno. Robert se metió en su camioneta y sacó una bolsa. Toma. Te traje algunas provisiones. No sabía que estabas aquí, pero siempre traigo cosas cuando vengo a revisar el lugar. Hay pan, leche, huevos y algunas otras cosas. Pensé que no debía desperdiciarse. Cogí la bolsa con manos temblorosas. Gracias. No sé cómo agradecértelo. No hace falta que me des las gracias. Solo cuida del lugar y cuando estés listo para seguir adelante, cierra bien y avísame. Sacó un trozo de papel y garabateó algo en él. Este es mi número. El teléfono de la tienda general al pie de la montaña funciona si necesitas localizarme o simplemente venir a verme. Como te he dicho, está a 5 kilómetros por la carretera principal. No tiene pérdida. Después de que Robert se marchara, llevé la bolsa dentro y la desempaqué con manos temblorosas. Comida de verdad, comida fresca, leche, huevos, pan, mantequilla, queso, manzanas, sopa enlatada. Los niños se agolparon a mi alrededor con los ojos muy abiertos. ¿Podemos comer huevos?, preguntó Lily. ¿Huevos de verdad? Preparé el desayuno en la cocina de gas, huevos revueltos con queso y tostadas con mantequilla. Nos sentamos a la pequeña mesa de la cocina y por primera vez en semanas comimos hasta saciarnos, hasta quedarnos realmente llenos. Las caras de los niños brillaban con la luz de la mañana y sentí que algo en mi pecho se relajaba ligeramente. Después del desayuno, exploré la cabaña más a fondo. En el armario del dormitorio principal encontré ropa de hombre, toda perfectamente organizada. Camisas de franela, vaqueros, botas de trabajo.
En el cajón de la mesita de noche encontré unas gafas de lectura y un libro, una novela del oeste en edición de bolsillo muy gastada. El marcapáginas estaba a mitad del libro. Me sentí intrusiva al mirar las cosas de un hombre muerto, pero necesitaba entender quién había sido Walter Ashford. ¿Qué tipo de hombre había vivido aquí solo durante 20 años? ¿Y por qué este lugar parecía menos una cabaña abandonada y más un hogar esperando a que alguien regresara? En el segundo dormitorio, encontré algo que me hizo sentir un nudo en la garganta. Las literas tenían sábanas, colchas dobladas a los pies de cada colchón, y en una estantería había juguetes viejos, pero cuidadosamente conservados. Un tren de madera, un oso de peluche, una caja de lápices de colores y libros para colorear, como si Walter hubiera estado esperando la visita de unos niños. Esa tarde, dejé que los niños jugaran mientras yo limpiaba. Me parecía mal ocupar el espacio de la casa de alguien sin cuidar de ella. Barrí el suelo, limpié las superficies y ordené la cocina. Encontré productos de limpieza debajo del fregadero, todo lo que necesitaba. La cabaña empezó a parecer menos una escena del crimen y más un lugar en el que realmente podríamos quedarnos. Marcus me ayudó a traer más leña de la pila cubierta que había al lado de la cabaña. Había leña suficiente para pasar el invierno si teníamos cuidado. Mientras trabajábamos, me preguntó, «Mamá, ¿este lugar es realmente nuestro ahora?» «No», respondí con cautela. «Solo la estamos tomando prestada hasta que se me ocurra qué hacer». Pero Robert dijo que podíamos quedarnos. Dijo que podíamos quedarnos un tiempo. Eso no es lo mismo que decir que es nuestra. Marcus se quedó callado un momento, apilando leña. Luego dijo, «Me gusta este lugar. Es tranquilo». Y Lily dejó de llorar. Miré a través de la ventana a Lily, que estaba jugando con el tren de madera, haciendo suaves sonidos de chu-chu. Tenía razón. Parecía feliz, relajada. Por primera vez en semanas, parecía una niña en lugar de una personita cargada de demasiado miedo. «A mí también me gusta», admití, «pero no podemos quedarnos para siempre». «¿Por qué no?» No tenía una buena respuesta para eso. Esa noche, después de cenar, sopa enlatada calentada en la estufa, pan y mantequilla, manzanas de postre. Acosté a los niños en las literas. Parecían tan pequeños en esa habitación, tan vulnerables, pero estaban calientes, estaban a salvo, estaban alimentados. Lily me agarró la mano cuando me disponía a marcharme. «Mamá, sí, cariño, ¿esta es ahora nuestra casa?» Le aparté el pelo de la frente. «Nos quedaremos aquí un tiempo, hasta que mamá resuelva las cosas. Pero me siento como en casa», dijo en voz baja. «Me siento segura», le besé la frente. «Duerme un poco». En la sala principal encendí la chimenea y me senté en el sofá, mirando las llamas. La cabaña era cálida, tranquila, sólida. Afuera, el viento aullaba entre los pinos y podía oír cómo bajaba la temperatura. Pero adentro, estábamos protegidos. Pensé en Walter Ashford, ese hombre al que nunca había conocido. ¿Qué lo había traído hasta aquí? ¿Por qué había vivido solo durante 20 años y por qué había mantenido este lugar tan perfectamente cuidado, como si esperara invitados que nunca llegaban? Pensé en los juguetes del dormitorio, en la esperanza que representaban, en un hombre que había mantenido un espacio preparado para los niños aunque nunca hubieran llegado. Y pensé en la advertencia de Robert. La gente cuenta historias sobre este lugar. Dicen que hay algo raro en esta cabaña, pero allí sentada, caliente y a salvo por primera vez en semanas, no podía imaginar qué podía haber de raro en ella. Me parecía la primera suerte que habíamos tenido en meses, quizá en años. No tenía forma de saber entonces lo que se escondía bajo mis pies. No tenía forma de saber que esta cabaña guardaba un secreto tan grande, tan imposible, que lo cambiaría todo. No tenía forma de saber que, en solo unos días, la desesperación me llevaría a buscar respuestas en lugares que debería haber dejado en paz. Lo único que sabía esa noche era que mis hijos estaban calientes, alimentados y a salvo. Y para una madre que había visto a sus hijos tiritando en un coche averiado, que había visto el miedo en sus ojos cuando preguntaron dónde dormiríamos, que había sentido el peso aplastante del fracaso total, eso era suficiente. Eso lo era todo. Añadí otro leño al fuego y me eché una manta sobre los hombros. Afuera, el viento de diciembre aullaba entre las montañas, pero dentro de esta pequeña cabaña, escondida en lo profundo del bosque, 3 personas que se habían perdido habían encontrado refugio, al menos por esta noche, al menos por ahora.
La primera semana en la cabaña transcurrió con una extraña sensación de paz. Pasé los días haciendo lo que sabía hacer, arreglando cosas. El lavabo del baño tenía una pequeña fuga que reparé con materiales que encontré debajo de la encimera de la cocina. Una de las ventanas no cerraba bien, así que ajusté el marco hasta que quedó bien sellada contra el frío. El escalón del porche delantero se había podrido en una esquina y lo reforcé con madera del cobertizo que encontré detrás de la cabaña. Marcus me ayudó con todo. Me pasaba las herramientas, sujetaba las tablas y me hacía preguntas sobre cómo funcionaban las cosas. Le enseñé como mi padre me había enseñado a mí, con paciencia y explicaciones. Lily se sentaba cerca, envuelta en mantas, y nos contaba historias sobre el tren de madera o el oso de peluche que había reclamado como suyo. Caímos en una rutina. Nos despertábamos cuando la luz se filtraba por las ventanas. Encendíamos el fuego, preparábamos el desayuno con los suministros que Robert había traído y lo que encontrábamos en la despensa bien surtida. Luego yo trabajaba en la cabaña mientras los niños jugaban o ayudaban. El almuerzo era sencillo, sándwiches o sopa. Por las tardes, les leía libros que encontraba en una estantería de la sala principal, viejas novelas del oeste e historias de aventuras. Cena y luego a la cama. Debería haber parecido algo temporal. Debería haber parecido que estábamos invadiendo una propiedad ajena, esperando a que nos descubrieran y nos echaran. Pero en cambio parecía la primera estabilidad que habíamos tenido en meses, quizá en años. Al octavo día encontré la primera cosa extraña. Estaba limpiando el armario del dormitorio principal, organizando la ropa de Walter, cuando me di cuenta de que la pared trasera no encajaba con las demás. Los paneles eran iguales, pero había una junta que no debería haber estado allí. Pasé los dedos por ella y noté un hueco apenas visible. Empujé suavemente y una sección de la pared se hundió hacia adentro, revelando un espacio poco profundo detrás de ella. Dentro había una caja metálica del tamaño de una caja de zapatos con una sencilla cerradura de combinación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Saqué la caja con cuidado y me senté en la cama con ella. El metal estaba frío y pesado. La cerradura tenía 4 diales, cada uno con los números del 0 al 9. Probé algunas combinaciones obvias. 0001234. Nada. Dejé la caja a un lado y seguí registrando el armario, buscando cualquier cosa que pudiera ser una pista. En el bolsillo de una de las camisas de franela de Walter, encontré un trozo de papel doblado. En él, con una letra clara, estaba escrito: recuerda el 15 de junio. El 15 de junio. Giré los diales hasta el 615 y oí un suave clic. La cerradura se abrió. Dentro de la caja había documentos. Un certificado de nacimiento de Walter James Ashford, nacido el 15 de junio de 1947. Un certificado de matrimonio de 1972 con una mujer llamada Catherine Marie Bennett. Papeles de divorcio de 1978. Un certificado de defunción de Catherine con fecha de 1993. Y debajo de todo eso, una carta. La carta estaba dirigida a quien encontrara este lugar. Me temblaban las manos mientras la desplegaba. Si estás leyendo esto, es que yo ya no estoy, y de alguna manera has encontrado el camino hasta mi cabaña. Espero que no estés aquí solo para robar o destruir. Espero que seas alguien que necesita refugio, que necesita un lugar seguro donde curarse. Eso es lo que este lugar fue para mí. Construí esta cabaña en 1986, después de que mi esposa Catherine falleciera. Llevábamos años divorciados, pero su muerte aún así rompió algo en mí. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida persiguiendo las cosas equivocadas, el dinero, el éxito, el reconocimiento, y había perdido a la única persona que me importaba. Vine aquí para esconderme del mundo, tal vez para castigarme a mí mismo. Pero con el tiempo, este lugar se convirtió en otra cosa. Se convirtió en un refugio, no solo para mí, sino para la idea de lo que deseaba haber sido. Un hombre mejor, un hombre que anteponía a las personas a las ganancias. Sé que la gente del pueblo piensa que soy raro. Sé que cuentan historias sobre el ermitaño del bosque, pero aquí he sido feliz. He tenido 28 años de paz, de tranquilidad, de comprender por fin lo que importa. Si has encontrado esta carta, has encontrado la cabaña. Y si la necesitas, es tuya. Úsala, cuídala. Deja que te dé lo que me dio a mí. Tiempo para sanar,
espacio para pensar, una oportunidad para convertirte en quien estás destinado a ser. Hay cosas en esta cabaña que no le he contado a nadie. Cosas que mantuve ocultas porque el mundo no siempre es amable con la verdad. Si estás destinado a encontrarlas, lo harás. Si no, déjalas enterradas. Cuídate, desconocido. Sé mejor de lo que yo fui. Walter Ashford. Leí la carta 3 veces tratando de entender las cosas que él había mantenido ocultas. Cosas que debían permanecer enterradas. ¿Qué significaba eso? Volví a guardar todo en la caja, excepto la carta, que doblé y guardé en mi bolsillo. Luego comencé a examinar la cabaña con más detenimiento. A examinarla de verdad, no solo a limpiarla. La sala principal tenía paredes revestidas de madera, piso de madera noble y vigas a la vista en el techo. Golpeé las paredes con los dedos, buscando espacios huecos. Nada. Miré debajo del sofá, detrás de la estantería. Nada fuera de lo normal. En la cocina, me fijé en que las baldosas del suelo estaban ligeramente desiguales cerca de la despensa. Me arrodillé y pasé la mano por encima. Una baldosa se movió al presionarla. Metí los dedos por el borde y la levanté. Debajo había un pequeño compartimento excavado en los cimientos de hormigón. Dentro había otra caja metálica, más grande que la primera, con una cerradura de combinación similar. Esta vez probé con 615. Se abrió inmediatamente. Dentro había fotografías, docenas de ellas. Walter y Catherine, jóvenes y enamorados, delante de una casa que no reconocí. Walter con traje recibiendo algún tipo de premio, una placa que no pude leer en la foto. Walter y Catherine con una niña pequeña, de unos 3 o 4 años, con el pelo oscuro y rizado y una sonrisa brillante. Fruncí el ceño. La carta no mencionaba ninguna hija. Los documentos no mencionaban ningún hijo. Seguí rebuscando en la caja. Más fotos de la niña, ahora mayor, quizá de 6 o 7 años, luego de 10, luego adolescente, siempre con Walter, siempre sonriendo. En una foto, estaban delante de esta misma cabaña, ambos con ropa de trabajo y herramientas en la mano. La foto tenía la fecha en el reverso, julio de 1998. Debajo de las fotos había más documentos, papeles de adopción. Walter había adoptado a una niña llamada Sophie Marie Chen cuando tenía 3 años. La adopción se formalizó en 1992. Sophie, susurré el nombre, mirando las fotos. ¿Dónde estaba ahora? ¿Por qué no se mencionaba en la carta de Walter? ¿Qué había pasado? Seguí investigando. Encontré un recorte de periódico de 2006. Una mujer de la zona muere en un accidente. Lo leí con creciente horror. Sophie Ashford, de 27 años, había fallecido en un accidente de coche en la autopista 41. Volvía a casa después de su trabajo como profesora cuando su coche resbaló sobre hielo negro y chocó contra un árbol. Le sobrevivía su padre adoptivo, Walter Ashford. Me senté sobre mis talones, con lágrimas corriendo por mi rostro. Walter no solo había perdido a su esposa, también había perdido a su hija. No era de extrañar que se hubiera escondido aquí. No era de extrañar que mantuviera la cabaña llena de juguetes y libros infantiles. Había estado preservando la memoria de Sophie, manteniendo su habitación lista, como si ella pudiera entrar por la puerta en cualquier momento. Esa noche, después de que los niños se durmieran, me senté en la sala principal y pensé en Walter, en un hombre que había intentado hacer el bien, que había adoptado a una niña que necesitaba un hogar, que la había amado y perdido, en cómo había pasado los últimos 17 años de su vida solo en esta cabaña, rodeado de recuerdos y remordimientos. Yo entendía ese tipo de pérdida. Quizás no la muerte, pero sí el abandono. El padre de Marcus y Lily se marchó cuando Lily tenía 4 años y Marcus 7. Simplemente se fue un día y nunca volvió. Sin avisar, sin dar explicaciones. Llegué a casa del trabajo y encontré su armario vacío y una nota en la mesa de la cocina. No puedo seguir así. Lo siento. Ese tipo de abandono te deja un vacío. Pasas años intentando llenarlos, intentando demostrar que eres suficiente por ti mismo, intentando mostrar a tus hijos que no han perdido nada importante. Pero los agujeros permanecen. Quizás por eso esta cabaña me hacía sentir como en casa. Quizás el dolor de Walter reconocía el mío. Durante los días siguientes me obsesioné con comprender la vida de Walter. Revisé todos los cajones, todos los armarios, todas las estanterías. Encontré más compartimentos ocultos. Uno detrás de una piedra suelta en la chimenea,
otro debajo del lavabo del baño, un tercero en el cobertizo exterior. Cada compartimento contenía piezas de la historia de Walter, documentos financieros que mostraban que había sido rico, muy rico, extractos bancarios de la década de 1980 que mostraban cuentas con millones de dólares. Luego, extractos de la década de 1990 que mostraban que esas cuentas se estaban vaciando y que el dinero se destinaba a organizaciones benéficas, agencias de adopción y hospitales infantiles. Lo había dado todo, todo. Cuando murió, según los extractos más recientes que pude encontrar, tenía menos de $8,000 a su nombre. Marcus se dio cuenta de que estaba buscando algo. Mamá, ¿qué estás buscando? No lo sé, admití. Respuestas, tal vez. Este hombre, Walter, tuvo toda una vida y ahora vivimos en lo que queda de ella. Solo quiero entender quién era. ¿Importa?, preguntó Marcus. Se ha ido y dejó este lugar para que alguien lo encontrara. Robert lo dijo. Quizás ese alguien seamos nosotros. Quizás. Pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que me estaba perdiendo algo importante. La carta de Walter decía que había cosas que mantenía ocultas, cosas que debían permanecer enterradas si nadie estaba destinado a encontrarlas. ¿Qué había ocultado y por qué? La respuesta llegó el día 13. Estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando Lily gritó. No era un grito juguetón, sino un sonido de puro terror. Corrí al dormitorio principal, donde ella había estado jugando. Estaba de pie en una esquina, señalando el suelo, con todo el cuerpo temblando. Mamá, hay algo ahí abajo. Lo he oído moverse. Me arrodillé a su lado. ¿Qué has oído, cariño? Un sonido como de arañazos o golpes que venía de debajo del suelo. Pegué la oreja al suelo de madera. Al principio nada, luego yo también lo oí. Un sonido débil, casi como metal golpeando contra metal. Regular, rítmico. Probablemente sean solo las tuberías, dije, tratando de mantener la voz tranquila. Las casas viejas hacen ruidos, pero la cabaña no tenía tuberías. El agua estaba cerrada y se calentaba con la chimenea y la estufa de gas. No había tuberías bajo el suelo. Cogí la palanca de la caja de herramientas que había montado con los suministros del cobertizo. Apártate, le dije a Lily. Marcus había venido a ver qué era ese grito y le indiqué que también se apartara. Metí la palanca debajo de una de las tablas del suelo, en la esquina donde Lily había oído el sonido. Los clavos chirriaron cuando la levanté. Debajo solo había vigas y oscuridad. Levanté otra tabla, luego otra, y entonces lo vi. Un anillo de metal incrustado en una losa de hormigón debajo del suelo, y junto a él, una junta en el hormigón apenas visible. Una puerta. Había una puerta debajo del suelo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Levanté más tablas hasta que despejé un espacio de unos 90 centímetros cuadrados. El anillo de metal estaba unido a una trampilla, y la junta era donde la trampilla se unía al marco incrustado en el hormigón. ¿Qué es?, susurró Marcus. No lo sé. Agarré el anillo y tiré. La trampilla era pesada, pero se levantó. Debajo había una escalera, con peldaños metálicos que conducían a la oscuridad, y de esa oscuridad salía aire fresco, seco y quieto, como el aliento de una cueva. Cogí mi linterna y la encendí. La escalera descendía unos 3 metros hasta lo que parecía un suelo de hormigón. Podía ver los bordes de una habitación, pero poco más. «Quedaos aquí», les dije a los niños. «No bajéis a menos que os llame. ¿Entendido?» Asintieron con los ojos muy abiertos. Bajé lentamente, probando cada peldaño. Cuando llegué al fondo, iluminé con la linterna y se me cortó la respiración. Era una cámara acorazada, una auténtica cámara acorazada, de unos 6 metros por 9, con paredes de hormigón y techo bajo, y estaba llena de archivadores, docenas de ellos, alineados en filas ordenadas. Avancé lentamente, con el haz de luz de la linterna atravesando la oscuridad. Todos los archivadores estaban etiquetados: valores, bonos, bienes inmuebles, metales preciosos, certificados. Cada cajón estaba cerrado con una pequeña cerradura. En un escritorio en la esquina había un ordenador, viejo, probablemente de principios de la década de 2000, y junto a él una carpeta de cuero. Abrí la carpeta y encontré página tras página de listas escritas a mano, números de cuenta, números de certificados, cantidades, fechas, todo meticulosamente registrado. Me temblaban las manos mientras leía. Bonos al portador, certificados de oro, depósitos de platino,
escrituras de propiedad, certificados de acciones de empresas de las que nunca había oído hablar, algunos que se remontaban a los años 70 y 80, y al final de la carpeta, una página de resumen, valor total estimado a diciembre de 2023. La cifra que allí figuraba me hizo temblar las rodillas. 275 millones de dólares. Retrocedí tambaleándome y casi se me cae la linterna. No podía ser cierto, no podía ser. La gente no tenía 275 millones de dólares guardados en un sótano, pero las listas eran detalladas, precisas, con números de certificados que podían verificarse y números de cuentas que podían rastrearse. No era una fantasía, era real. Walter Ashford había estado escondiendo una fortuna. Subí por la escalera con las piernas temblorosas. Los niños estaban esperando, sentados en la cama, cogidos de la mano. ¿Qué hay ahí abajo?, preguntó Marcus. Abrí la boca para responder, pero no me salieron las palabras. ¿Cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía decirle a mi hijo de 10 años que nos habíamos topado con algo imposible? ¿Papeles? Finalmente dije, un montón de papeles, documentos antiguos. ¿Es un tesoro?, preguntó Lily con los ojos brillantes. Pensé en los bonos al portador, los certificados de oro, los números de ese libro de contabilidad. Quizás, susurré, quizás lo sea. Esa noche no pude dormir. Me tumbé en el sofá, mirando al techo, con la mente a 1000 por hora. 275 millones de dólares, escondidos bajo el suelo de una cabaña abandonada, pertenecientes a un hombre muerto que no tenía herederos. ¿Era siquiera legal? ¿Podían seguir siendo válidos los bonos de la década de 1980? ¿Podría reclamar algo de eso? ¿Se lo quedaría el gobierno? ¿Me arrestarían por encontrarlo? E incluso si de alguna manera fuera legítimo, ¿cómo podría acceder a ello? No tenía las llaves de esos archivadores. No tenía las contraseñas de las cuentas. Ni siquiera tenía pruebas de que Walter quisiera que alguien encontrara esto, excepto que sí tenía pruebas. Su carta. Hay cosas en esta cabaña de las que no le he hablado a nadie. Cosas que mantuve ocultas porque el mundo no siempre es amable con la verdad. Si estás destinado a encontrarlas, lo harás. Yo estaba destinado a encontrar esto. Tenía que creerlo porque, si no lo hacía, si simplemente me marchaba y dejaba esta fortuna enterrada bajo el suelo, ¿qué pasaría con ella? Se quedaría aquí para siempre, inútil, olvidada, mientras mis hijos y yo volvíamos a dormir en un coche averiado y a mendigar un refugio. Pero usarla suponía un riesgo, suponía exponerse, suponía preguntas para las que no tenía respuesta. Me levanté y eché leña al fuego. Afuera, el viento sacudía las ventanas. Adentro, mis hijos dormían plácidamente, calientes y seguros por primera vez en meses. Pensé en Marcus preguntando si este lugar realmente podía ser nuestro. Pensé en Lily diciendo que se sentía como en casa. Pensé en la carta de Walter diciéndome que usara la cabaña para dejar que me curara. Quizás la bóveda era parte de eso. Quizás Walter había guardado esta fortuna no para él, sino para quien la encontrara. Alguien que la necesitara. Alguien lo suficientemente desesperado como para mirar más allá de la superficie. Alguien como yo. Lo que viene a continuación lo cambia todo para mí. Quédate y no olvides suscribirte. A la mañana siguiente, volví a bajar a la cámara acorazada. Esta vez, llevé mejores luces y preparé la linterna a pilas que había encontrado en el cobertizo. Necesitaba comprender exactamente lo que había encontrado. Empecé por los archivadores. Las cerraduras eran sencillas, antiguas cerraduras con llave. Busqué en los cajones del escritorio y encontré una pequeña caja metálica que contenía docenas de llaves diminutas, cada una etiquetada con un número correspondiente a un archivador. Abrí el primer archivador etiquetado como valores. Dentro había carpetas, cada una de las cuales contenía certificados impresos en papel grueso con bordes elaborados y sellos oficiales. Bonos al portador del Tesoro de los Estados Unidos emitidos en la década de 1980. Las denominaciones me mareaban. 10,000, 25,000, 50,000 dólares. Algunos eran de 100,000 dólares cada uno. Hice unos cálculos aproximados mientras los hojeaba. Solo este armario contenía más de 30 millones de dólares en bonos. El segundo armario contenía más de lo mismo. El tercero estaba lleno de certificados de acciones. Acciones físicas de empresas como IBM, Microsoft, Apple, todas compradas en los años 80 y 90, cuando valían una fracción de su valor actual. El cuarto armario estaba etiquetado como metales preciosos.
En su interior había certificados de depósitos de oro, depósitos de platino y reservas de plata, no los metales reales, sino derechos sobre ellos almacenados en cámaras acorazadas de todo el país. Cada certificado valía cientos de miles de dólares. Revisé un armario tras otro, y mi sentido de la realidad se fragmentaba con cada cajón. No se trataba solo de una fortuna, era una riqueza generacional. El tipo de dinero que podía cambiar no solo mi vida, sino la de todas las personas que había conocido. Y estaba aquí, debajo del suelo de una cabaña en medio de la nada, acumulando polvo. Encontré una carpeta con la etiqueta Instrucciones. Dentro había una carta diferente a la que había encontrado antes. Esta era más específica, más detallada. Si has encontrado la cámara acorazada, te has ganado el derecho a lo que hay dentro. Acumulé esta fortuna durante 40 años, empezando con la herencia de mi padre y haciéndola crecer mediante inversiones cuidadosas. Cuando cumplí 50 años, tenía más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Pero el dinero no me hacía feliz. No salvó mi matrimonio. No trajo de vuelta a Catherine después de su muerte. Y cuando adopté a Sophie, me di cuenta de que la única riqueza que importaba era el amor que compartíamos. Después de que Sophie falleciera en 2006, no podía soportar tocar ese dinero. Me parecía mancillado, inútil. ¿De qué servía ser rico cuando todos mis seres queridos se habían ido? Lo trasladé todo aquí, lo convertí en instrumentos al portador, cosas que no podían ser rastreadas, grabadas o confiscadas por parientes codiciosos que no tenía. Lo guardé bajo llave e intenté olvidarme de él, pero no me atreví a destruirlo. Una parte de mí creía que algún día alguien lo necesitaría más que yo. Alguien que lo utilizaría no por codicia, sino para sobrevivir, para su familia, para hacer el bien. Los bonos siguen siendo válidos. Los certificados siguen siendo válidos. Los depósitos siguen esperando a ser reclamados. He dejado instrucciones detalladas en los archivos del ordenador. Las contraseñas están en el sobre pegado con cinta adhesiva en la parte posterior de esta carpeta. Todo lo que necesitas para acceder legalmente a estos activos está aquí. Úsalos con prudencia. Úsalos bien. Y si tienes hijos, manténlos cerca. Diles que los quieres todos los días, porque el dinero no significa nada si estás solo. Encontré el sobre y lo abrí con dedos temblorosos. Dentro había contraseñas, números de cuenta, información de contacto de bancos, corredurías y depósitos. Walter había pensado en todo. Me senté en el escritorio y encendí el viejo ordenador. Arrancó lentamente, con ruidos y clics. El escritorio estaba organizado en carpetas, bonos, acciones, metales, bienes inmuebles, documentos legales, instrucciones. Abrí las instrucciones y encontré guías paso a paso para reclamar cada activo. Cómo presentar los bonos al portador al tesoro, cómo transferir los certificados de acciones a cuentas modernas, cómo reclamar los depósitos de metales preciosos, cómo manejar las implicaciones fiscales, las cuestiones legales, la logística. Walter había pasado años preparando esto, no para él, sino para quien lo encontrara. Pasé horas leyendo todo, tomando notas, tratando de comprender la magnitud de lo que había descubierto. La fortuna era real, era accesible, y según la documentación de Walter, dado que la cabaña y su contenido no tenían propietario legal, el patrimonio de Walter había pasado por un proceso de sucesión sin herederos, y la propiedad había revertido al condado. Quienquiera que ocupara la cabaña y descubriera su contenido podría reclamarlo en virtud de las leyes de propiedad abandonada. No era sencillo. Se necesitarían abogados, contables, probablemente años de disputas legales, pero era posible. Cuando volví a subir por la escalera, los niños estaban despiertos y me buscaban. ¿Dónde estabas?, preguntó Marcus. Abajo, en esa habitación que encontré ayer. Me senté en el sofá, repentinamente agotado. Venid aquí, los dos. Tengo que contaros algo. Se sentaron a ambos lados de mí, Lily acurrucándose bajo mi brazo y Marcus sentado erguido y serio. El propietario de esta cabaña, Walter, dejó algo atrás, algo valioso, algo que podría ayudarnos. ¿Como dinero?, preguntó Lily. Sí, como dinero. Mucho dinero. Marcus frunció el ceño. ¿Cuánto? Respiré hondo. Lo suficiente como para que nunca más tuviéramos que preocuparnos. Suficiente como para comprarnos una casa de verdad. Mandaros a los dos a la universidad. Asegurarme de que tengáis todo lo que necesitáis para el resto de vuestras vidas.
Entonces, ¿somos ricos?, preguntó Lily confundida. Quizás, aún no lo sé. Es complicado. El dinero existe, pero tengo que averiguar cómo reclamarlo legalmente, y eso puede llevar mucho tiempo, y puede que haya gente que intente quitárnoslo. Marcus lo entendió inmediatamente. Entonces, no podemos decírselo a nadie. Todavía no. No hasta que averigüe qué hacer. Pero mamá, dijo en voz baja, si el dinero está aquí y lo hemos encontrado, ¿no significa eso que es nuestro? ¿Que Walter quería que alguien lo encontrara? Los abracé a los dos. Creo que sí. Espero que sí. Pero querer que algo sea verdad no lo convierte en realidad. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser inteligentes. Durante los días siguientes, me convertí en una persona diferente. Ya no era la madre desesperada que luchaba por sobrevivir, sino alguien con un propósito, una misión. Pasaba cada momento libre en la cámara acorazada, catalogando activos, leyendo instrucciones, planificando. Descubrí que Walter había sido brillante, no solo a la hora de ganar dinero, sino también a la hora de ocultarlo. Todo lo que poseía estaba en formas difíciles de rastrear, bonos al portador que pertenecían a quien los tuviera, certificados físicos de acciones anteriores al registro electrónico, depósitos de oro en cámaras acorazadas privadas que no informaban al IRS. Había creado una fortuna fantasma invisible para todos, excepto para quien encontrara la cámara acorazada. Pero acceder a ella requeriría volver a aparecer en el mundo, presentar reclamaciones, mostrar certificados, responder a preguntas sobre cómo los había adquirido. Y eso significaba exposición, atención, riesgo. Necesitaba ayuda, ayuda profesional. Pero, ¿en quién podía confiar? Pensé en Robert. Había sido amable con nosotros. Nos había dado permiso para quedarnos en la cabaña. Conocía a Walter. Quizás sabía más de lo que había dicho. Al 20º día en la cabaña, bajé la montaña hasta la casa de Robert. Era una pequeña granja con un granero y algunas dependencias, gallinas picoteando en el patio y humo saliendo de la chimenea. Robert estaba fuera cortando leña cuando llegué. Dejó el hacha y me saludó con la mano. «Sara, me alegro de verte. ¿Cómo os va? Estamos bien. La cabaña nos ha ido bien. Gracias de nuevo por dejarnos quedarnos». Se limpió las manos en los vaqueros. Era lo menos que podía hacer. Walter habría querido que alguien utilizara la casa. Me miró fijamente. «Pero no es por eso por lo que has bajado hasta aquí, ¿verdad?» Respiré hondo. «Necesito preguntarte algo sobre Walter, sobre lo que podría haber dejado». La expresión de Robert cambió. Se volvió cautelosa. «¿Qué tipo de cosas? ¿Sabías que tenía dinero?» «Mucho dinero». Robert se quedó callado durante un largo rato. Luego dijo, «Entra, deberíamos hablar en un lugar más cálido». Nos sentamos a la mesa de su cocina, con un café, y Robert me contó lo que sabía. Walter fue rico en su día, muy rico. Hizo fortuna con inversiones en tecnología en los años 70 y 80. Tenía una casa en Seattle, coches, todo lo que se puede desear. Pero después de la muerte de su esposa, cambió. Empezó a regalarlo todo. Creó becas, hizo donaciones a hospitales, financió agencias de adopción. Luego adoptó a Sophie y ella se convirtió en todo su mundo. Cuando ella murió, algo en él se rompió. Vendió su casa, liquidó todo y desapareció en esa cabaña. Lo veía quizás una vez al mes. Bajaba, tomaba café, hablaba de cosas sin importancia, nunca mencionaba el dinero, nunca pedía ayuda, solo vivía tranquilamente allí arriba. ¿Alguna vez mencionó algo que dejara atrás? ¿Alguna instrucción? Robert me miró a los ojos. Una vez, tal vez un año antes de morir, me dijo que la cabaña contenía todo lo que le importaba. Dijo que si alguien lo necesitaba, lo encontraría. En ese momento no supe a qué se refería. Pensé que tal vez se refería al refugio, a la paz o a algo espiritual. Se inclinó hacia adelante. Pero tú encontraste algo, ¿verdad? Algo real. Asentí lentamente. Encontré una caja fuerte bajo el suelo llena de documentos financieros, bonos al portador, certificados, cuentas, muchos de ellos. Robert silbó en voz baja. ¿Cuánto? Según sus registros, $275 millones. Robert detuvo la taza de café a medio camino de su boca. La dejó con cuidado sobre la mesa. ¿Estás seguro? La documentación es detallada. Números de certificados, números de cuentas, todo. Es real. Dios mío. Se frotó la cara. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Por eso he venido a verte. Necesito consejo.
Si intento reclamar este dinero, ¿qué pasará? ¿Me arrestarán? ¿Se lo quedará el gobierno? ¿Necesitaré un abogado? Necesitarás varios abogados, dijo Robert, y un contable y probablemente un equipo de seguridad cuando se corra la voz. Lo pensó un momento. Pero aquí está la cuestión. Walter era inteligente. Si lo preparó tal y como lo describes, con instrumentos al portador y participaciones privadas, lo hizo precisamente para evitar lo que te preocupa. Quería que quien lo encontrara pudiera reclamarlo. Pero ¿cómo voy a entrar en un banco con un bono al portador de $50,000 y decir, lo encontré debajo de una cabaña? Robert sonrió levemente. No entras en un banco. Contratas a un abogado especializado en derecho sucesorio y propiedad abandonada. Presentas reclamaciones silenciosas. Actúas con lentitud y cautela, y rezas para que nadie con malas intenciones descubra lo que tienes entre manos antes de que puedas asegurarlo legalmente. Sacó una tarjeta de visita de un cajón y me la entregó. Este es mi sobrino, Thomas Thorne. Es abogado en Riverside. Se dedica al derecho sucesorio. Es un chico inteligente y honesto. Dile que te envío yo. Cuéntale todo. Él sabrá qué hacer. Cogí la tarjeta con manos temblorosas. ¿Por qué me estás ayudando? Porque Walter querría que lo hiciera. Y porque tú no eres una cazatesoros codiciosa. Eres una madre que intenta sobrevivir. Eso es lo que importa. Hizo una pausa. Pero Sarah, tienes que entender algo. Una vez que empieces este proceso, tu vida cambiará para siempre. La gente se enterará. Habrá preguntas y no todo el mundo estará contento con que una mujer sin hogar reclame de repente una fortuna. Lo sé, susurré, pero tengo que intentarlo por mis hijos. Robert asintió. Entonces ten cuidado, sé inteligente y no confíes en nadie. No tienes por qué hacerlo. Volví a la cabaña mientras se ponía el sol. Mi mente daba vueltas con posibilidades y miedos. Dentro, Marcus y Lily estaban jugando a un juego de mesa que habían encontrado en el armario. Monopoly, al que le faltaba la mitad de las piezas. «Mamá», llamó Lily, «he comprado Park Place». Me arrodillé y los abracé a los dos con fuerza. Lo eran todo, lo único que importaba. Y yo iba a luchar por ellos con todo lo que tenía. Porque Walter me había dejado más que dinero. Me había dejado una oportunidad, una salida, un futuro, y no iba a desperdiciarlo. El bufete de abogados de Thomas Thorne no era nada como esperaba. Me había imaginado algo estéril e intimidante, todo de cristal y cromo, diseñado para que personas como yo se sintieran pequeñas. En cambio, era una casa reformada en una calle tranquila de Riverside, con un letrero pintado a mano colgado en el porche y muebles desparejados en la sala de espera. Había dejado a los niños con Robert, que se había ofrecido a cuidarlos mientras yo hacía el viaje de 1 hora en su camioneta. Mi Honda seguía averiada en aquella carretera de montaña, un recordatorio de lo bajo que había caído y lo alto que aún tenía que subir. La recepcionista, una mujer mayor con ojos amables y gafas de lectura con cadena, sonrió cuando entré. «Tú debes de ser Sarah. Robert me llamó antes. Thomas te está esperando». Thomas Thorne tenía unos 35 años, cabello rubio y un traje arrugado que parecía como si hubiera dormido con él puesto. Su oficina estaba llena de archivos y libros de derecho, con tazas de café esparcidas por todas partes. Se puso de pie cuando entré y me tendió la mano. «Sarah Chen, mi tío habla muy bien de ti. Siéntate, por favor». Me senté en la desgastada silla de cuero frente a su escritorio, agarrando mi mochila. Dentro había copias de todo lo que había encontrado en la caja fuerte, cuidadosamente organizado, fotografiado y documentado. Robert dijo, «Has encontrado algo inusual», comenzó Thomas. «Algo relacionado con la propiedad de Walter Ashford». Respiré hondo y se lo conté todo. El desahucio, el coche averiado, el hallazgo de la cabaña, el descubrimiento de la caja fuerte. Le mostré las fotografías de los bonos al portador, los números de los certificados, los registros detallados de Walter. Le entregué la carta que Walter había escrito, aquella en la que decía, «Quien quiera que haya encontrado esto, estaba destinado a tenerlo». Thomas lo leyó todo en silencio, con expresión neutra. Cuando finalmente levantó la vista, se recostó en su silla y silbó suavemente. «Esto es real», dijo. «Lo entiendes, ¿verdad? Esto no es una fantasía ni un error. Walter Ashford realmente escondió $275 millones en instrumentos al portador bajo el suelo de su cabaña». «Lo sé», susurré. «¿Y quieres reclamarlo?» «Necesito reclamarlo.
Mis hijos y yo no tenemos nada. Vivimos en la cabaña de un hombre muerto sin permiso. Estoy desempleado. Mi coche está averiado. Tengo unos $300 a mi nombre. Mi voz se quebró. Si este dinero es real, si hay alguna posibilidad de que pueda acceder a él legalmente, tengo que intentarlo. Thomas asintió lentamente. De acuerdo, déjame explicarte de qué estamos hablando. Los bonos al portador y los certificados de acciones físicos son instrumentos legales. Pertenecen a quien los posea. Esa es la cuestión. Están diseñados para ser anónimos y transferibles. El problema es demostrar que los has adquirido de forma legítima. Los bancos y el tesoro querrán saber de dónde has sacado $50,000 en bonos. Si no puedes explicar su origen, asumirán que se trata de un robo o un fraude. Pero tengo la carta de Walter. He dicho que él dice explícitamente que quien encuentre estos activos debe utilizarlos. Una carta no es un testamento, no es una transferencia de propiedad legalmente vinculante. Lo que tenemos que demostrar es que tienes la posesión legítima de la cabaña y de todo lo que hay en ella. Buscó algo en su ordenador. La herencia de Walter pasó por el proceso de sucesión el año pasado. Sin herederos ni testamento, la propiedad volvió a manos del condado. En este momento, la cabaña es técnicamente una propiedad abandonada del condado, a la espera de una decisión sobre qué hacer con ella. ¿Entonces no puedo reclamar nada? No exactamente. Thomas sonrió. Existe un concepto legal llamado adquisición por prescripción. Básicamente, si ocupas una propiedad de forma abierta, continua y sin permiso durante un determinado periodo de tiempo, puedes reclamar la propiedad legal. En este estado, ese periodo es de 5 años. Se me encogió el corazón. ¿5 años? No puedo esperar 5 años. Espera, déjame terminar. Hay otro enfoque, la ley de propiedad abandonada. Si una propiedad está realmente abandonada y tú la encuentras, puedes presentar una reclamación. El reto es demostrar el abandono y demostrar la buena fe. Sacó un bloc de notas y empezó a escribir. Esto es lo que propongo. Primero presentamos una reclamación al condado por la prescripción adquisitiva de la cabaña. Establecemos que usted vive allí por necesidad, que la propiedad está abandonada y que la mantiene de buena fe. En segundo lugar, presentamos reclamaciones por los activos individuales como propiedad encontrada. Documentamos todo. ¿Cuándo lo encontró? ¿Cómo lo encontró? ¿En qué estado se encontraba? Presentamos las cartas de Walter como prueba de que él quería que estos activos fueran encontrados y utilizados. En tercer lugar, iniciamos el proceso de reclamación de los bonos y certificados. Esto será lento. Empezaremos con pequeñas cantidades para sentar precedente. Una vez que demostremos la legitimidad de las primeras reclamaciones, el resto será más fácil. ¿Cuánto tiempo llevará esto?, pregunté. Meses, tal vez un año o más. Y no será barato. Honorarios legales, honorarios contables, tasas de tramitación. Probablemente nos enfrentemos a $100,000 o más en gastos antes de que veas un centavo. Se me revolvió el estómago. No tengo esa cantidad de dinero. Lo sé. Por eso te propongo un acuerdo de contingencia. Yo adelantaré todos los gastos. Si tenemos éxito, me quedaré con el 20% de lo que recuperemos. Si no tenemos éxito, no me deberás nada. El 20% de $275 millones eran 55 millones. Una fortuna para él, pero aún así me quedaban 220 millones. ¿Por qué correrías ese riesgo?, le pregunté. Thomas sonrió. Porque mi tío Robert tiene buen instinto para juzgar a las personas y porque todos los abogados sueñan con llevar un caso como este. Pero sobre todo porque te creo, Sarah. Creo que te metiste en esto por desesperación, no por codicia. Y creo que Walter Ashford realmente quería que alguien como tú lo encontrara. Pensé en mis hijos esperando con Robert, en la cabaña que se había convertido en nuestro refugio, en la posibilidad de no volver a preocuparme nunca más por el dinero. De acuerdo, dije, hagámoslo. Pasamos las siguientes 3 horas revisando cada documento, cada certificado, cada detalle. Thomas tomó notas, hizo copias, construyó una línea de tiempo. Cuando salí de su oficina, ya era de noche y mi cabeza daba vueltas con términos legales y procedimientos de archivo. Robert estaba esperando con los niños cuando llegué a su granja. Lily corrió hacia mí y me abrazó por la cintura. Mamá, el señor Robert tiene gallinas. Gallinas de verdad. Marcus se quedó atrás, observando mi rostro. ¿Ha ido bien? Le revolví el pelo. Sí, amigo, ha ido bien.
Lo vamos a intentar. Robert me acompañó hasta la camioneta. Thomas es bueno, gente. Si alguien puede hacer que esto funcione, es él. Quiere el 20%. Robert asintió. Es justo, más que justo, teniendo en cuenta el riesgo y el trabajo que implica. Me entregó una bolsa de la compra. Te he traído algunas provisiones. Y Sara, ten cuidado de ahora en adelante. Una vez que empecemos a presentar reclamaciones, se correrá la voz. La gente se enterará. No todos estarán contentos. Conduje de vuelta a la montaña mientras empezaba a nevar. Grandes copos gruesos cubrían el parabrisas más rápido de lo que los limpia-parabrisas podían limpiarlos. La cabaña apareció entre los árboles como un faro, con una cálida luz brillando en las ventanas y humo saliendo de la chimenea. Dentro, encendí el fuego mientras los niños se preparaban para irse a la cama. Estaban felices, relajados. Habían pasado el día jugando con las gallinas de Robert, comiendo comida casera, siendo niños en lugar de refugiados. Después de que se durmieran, me senté a la mesa de la cocina con todos los documentos de Walter extendidos delante de mí. Pensé en el hombre que había vivido allí, que había perdido a todos sus seres queridos, que había escondido una fortuna y había esperado a que alguien la encontrara. Espero estar haciendo lo correcto, susurré a la habitación vacía. Espero que esto sea lo que querías. El fuego crepitaba. Afuera, la nieve caía sin cesar, cubriendo el mundo de blanco. A la mañana siguiente, me desperté con unos golpes en la puerta de la cabaña. El corazón se me subió a la garganta. Agarré mi linterna como arma y abrí la puerta con cuidado. En el porche había una mujer de unos 50 años, con un abrigo caro y expresión furiosa. Detrás de ella había un hombre trajeado con un maletín. ¿Es usted Sarah Chen?, preguntó la mujer. ¿Quién lo pregunta? Me llamo Patricia Ashford. Walter Ashford era mi tío y usted está invadiendo una propiedad que pertenece a mi familia. Se me heló la sangre. Robert dijo que la propiedad había pasado por un proceso de sucesión y que Walter no tenía herederos. Robert se equivocaba. Patricia me empujó para entrar en la cabaña y echó un vistazo a todo. Walter era el hermano de mi padre. Soy su única pariente viva. Llevo meses impugnando la resolución de la sucesión. Y ahora me entero de que hay una mujer sin hogar, ocupando ilegalmente su cabaña y reclamando activos ocultos. El hombre del traje tomó la palabra. Soy Gerald Reeves, el abogado de la señora Ashford. Estamos aquí para informarle de que debe desalojar esta propiedad inmediatamente. Todos los activos que haya descubierto pertenecen a la señora Ashford como heredera legítima. Marcus y Lily aparecieron desde el dormitorio, frotándose los ojos para despertarse. La mirada de Patricia se posó en ellos y su expresión se endureció. Has traído a los niños a una cabaña abandonada. Eso es negligencia. Debería llamar a los servicios sociales. Algo dentro de mí se rompió. Me interpuse entre Patricia y mis hijos. Fuera. Disculpa. Sal de mi casa ahora mismo. Esta no es tu casa. Dije. Fuera. Mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía. Apareces aquí amenazando a mis hijos. Sal de esta propiedad antes de que llame a la policía. Gerald puso una mano en el brazo de Patricia. Vámonos. Hemos dejado clara nuestra postura. Me entregó una tarjeta de visita. Tendrás noticias nuestras. Cualquier bien que se encuentre en esta propiedad debe permanecer intacto hasta que se realice una revisión legal. Se marcharon. Patricia lanzó una última mirada venenosa por encima del hombro. Cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, temblando. Los niños corrieron hacia mí. ¿Quién era esa señora?, preguntó Lily con voz débil. Nadie importante, pero mis manos temblaban mientras los abrazaba. Llamé a Thomas inmediatamente desde el teléfono de Robert. «No puede hacer esto, ¿verdad?», le pregunté. «No puede simplemente afirmar que es heredera y quedarse con todo». Thomas se quedó callado por un momento. Si puede demostrar que es pariente y que la sucesión se gestionó incorrectamente, podría tener un caso. Pero llevaría tiempo, meses, tal vez años, y tendría que demostrar no solo la relación, sino que Walter tenía la intención de que ella heredara. Dijo que llevaba meses impugnando la sucesión. Entonces lo ha estado haciendo en silencio. No hay nada en los registros públicos. Oí el sonido de un teclado. Déjame investigar esto. Mientras tanto, no dejes que nadie entre en esa cabaña. No hables con nadie sobre los bienes. Y, por el amor de Dios, no toques nada de la caja fuerte hasta que te diga que es seguro. Pero ya era demasiado tarde para mantenerlo en secreto. Patricia nos había encontrado,
lo que significaba que otros también lo harían. Durante la semana siguiente, el mundo se nos echó encima. Primero llegaron los periodistas. Alguien había filtrado la noticia. Una mujer sin hogar encuentra una fortuna en una cabaña abandonada. Los camiones de televisión se estacionaron al pie de la montaña. Los periodistas subieron por la carretera, llamaron a nuestra puerta y gritaron preguntas. Señorita Chen, ¿es cierto que encontró millones en bonos al portador? ¿Cómo supo dónde buscar? ¿El dinero le pertenece a usted o a Patricia Ashford? Mantuve las puertas cerradas y las cortinas corridas. Los niños se quedaron dentro, confundidos y asustados por la atención. Lily tenía pesadillas en las que unos desconocidos se la llevaban. Marcus se volvió callado y retraído. Luego llegaron las amenazas. Notas deslizadas bajo la puerta. Mensajes telefónicos dejados en casa de Robert. La mayoría eran solo diatribas airadas sobre cómo no me merecía el dinero que no había ganado, pero algunas eran más oscuras. Te arrepentirás de haber robado a esa familia. La basura sin techo no debería hacerse rica. Ten cuidado. Empecé a dormir con un cuchillo debajo de la almohada. Comprobaba las cerraduras 3 veces cada noche. Me sobresaltaba con cada ruido. Thomas me llamaba para ponerme al día. La reclamación de Patricia era débil. Había perdido el contacto con Walter hacía décadas. No había asistido a su funeral. No podía demostrar que él hubiera querido que ella heredara nada, pero tenía dinero y abogados, lo que significaba que podía alargar el proceso indefinidamente. La buena noticia, dijo Thomas, es que he presentado reclamaciones preliminares en tu nombre. Estamos estableciendo tu posición antes de que ella pueda bloquearlo todo. La mala noticia es que esto va a ser una lucha. ¿Cuánto tiempo puede durar? Años. No tengo años, Thomas. Apenas puedo aguantar semanas. Lo sé. Estoy trabajando tan rápido como puedo. Robert traía provisiones cada pocos días, caminando por la nieve para dejar alimentos en nuestro porche. Me había advertido que no volviera a su casa. Los periodistas la vigilaban, esperando atraparme. Estábamos atrapados, prisioneros en la cabaña que se suponía que debía salvarnos. El día 32, todo cambió. Estaba preparando la cena cuando oí motores, varios motores que se acercaban por la carretera. Miré por la ventana y vi 3 todoterrenos negros entrando en el claro. Lo primero que pensé fue que Patricia había vuelto con refuerzos. Pero los hombres que salieron no eran abogados. Eran algo completamente diferente. Llevaban equipo táctico y se movían con precisión militar. Uno de ellos llamó a la puerta mientras los demás tomaban posiciones alrededor de la cabaña. Agentes federales, abran la puerta. Se me heló la sangre. Miré a los niños. Id a vuestra habitación. Cerrad la puerta con llave. No salgáis hasta que yo lo diga. Corrieron. Abrí la puerta con manos temblorosas. El hombre que había llamado a la puerta me mostró una placa. Soy el agente Caldwell, del FBI. Tenemos que hablar sobre los activos que ha descubierto en esta cabaña. ¿Estoy detenido? Eso depende de su grado de cooperación. Me empujó para entrar, seguido por otros 2 agentes. Hemos recibido informes sobre una gran cantidad de bonos al portador y otros instrumentos financieros. Esos activos deben ser asegurados y verificados. Tengo un abogado. Su abogado no está aquí. Nosotros sí. Ahora, ¿dónde está la caja fuerte? No tuve otra opción. Les mostré la trampilla debajo del suelo. Bajaron con linternas y volvieron cargando cajas, montones de archivos, todo lo que había en la caja fuerte de Walter. Esperen, dije. No pueden llevarse todo. Podemos y lo haremos. Estos activos se retendrán hasta que concluya la investigación. Caldwell me entregó un recibo. Aquí figura todo lo que estamos retirando. Se le notificará cuando concluya la investigación. ¿Investigación sobre qué? No he hecho nada malo. Eso es lo que determinará la investigación. Hizo un gesto a su equipo. Límpienlo todo, todo. Observé impotente cómo se llevaban cajas, archivadores, todo lo que Walter había dejado atrás. La fortuna que había descubierto, el futuro con el que soñaba, todo desaparecía en los vehículos del gobierno. Cuando terminaron, Caldwell me entregó una tarjeta. No abandone la zona. Nos pondremos en contacto con usted. Se marcharon, dejándome solo en la cabina vacía, con un recibo por valor de $275 millones en activos que quizá nunca volviera a ver. Llamé a Thomas. Se lo llevaron todo. El FBI vino y se lo llevó todo. Él maldijo. Patricia, ella debió avisarles. Alegó que los bonos eran robados o fraudulentos. Es una táctica para ganar tiempo. Ella no puede reclamar los activos, así que se asegura de que tú tampoco puedas.
¿Qué hago? Nada. Espera. Coopera con la investigación y reza para que determinen que los activos son legítimos y que tu reclamación es válida. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Meses, como mínimo. Colgué y me deslicé por la pared hasta el suelo. Los niños salieron de su habitación con los ojos muy abiertos por el miedo. Mamá, susurró Lily, ¿estamos en problemas? Los abracé y los sostuve mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Había estado tan cerca. Durante unas semanas me había permitido creer que podríamos escapar de la pobreza, que podríamos tener un futuro. Y ahora se había esfumado. Se lo habían llevado personas con placas y autoridad contra las que no podía luchar. Esa noche, sentada frente al fuego con mis hijos dormidos a mi lado, pensé en rendirme, en alejarme de la cabaña, de todo ese lío, en volver a la vida que conocía, luchando, sobreviviendo día a día. Pero entonces pensé en Walter, en un hombre que había amado y perdido, que había escondido una fortuna no para sí mismo, sino para alguien que la necesitaba, alguien como yo. Él no se había rendido. Incluso después de perder todo lo que le importaba, había seguido adelante. Había preparado esos activos, escrito esas cartas, creado un camino para que alguien lo siguiera. Yo tampoco podía rendirme. No ahora, no cuando había llegado tan lejos. Me levanté y me acerqué a la ventana. Volvía a nevar, cubriendo el mundo de blanco. Y en algún lugar ahí fuera, en los almacenes del gobierno y en las salas de pruebas del FBI, me esperaba mi futuro. Solo tenía que luchar por él. El invierno se intensificó, al igual que nuestro aislamiento. Con la cámara acorazada vacía y la investigación del FBI en curso, los periodistas perdieron interés. Los abogados de Patricia Ashford se mantuvieron en silencio, a la espera de que el gobierno tomara una decisión. Incluso Thomas tenía pocas noticias que compartir. La investigación avanzaba lentamente, como siempre ocurría con las investigaciones federales. Nos instalamos en una extraña especie de limbo. Por ahora, la cabaña seguía siendo nuestra. Robert seguía trayendo provisiones. Los niños volvieron a su rutina, jugando con juguetes, leyendo libros, comportándose como niños en lugar de como refugiados. Pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que estábamos al borde de un precipicio, esperando caer. Entonces, en una gris mañana de febrero, Thomas llamó. «Sarah, ¿estás sentada?» Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué ha pasado? El FBI ha completado su investigación. Los bonos son legítimos. Los certificados son válidos. Walter adquirió todo legalmente y no hay pruebas de fraude o robo. Eso es bueno, ¿verdad? Eso es muy bueno. Pero hay noticias aún mejores. La reclamación de Patricia Ashford ha sido denegada. El tribunal dictaminó que no tenía ninguna relación con Walter, que nunca intentó ponerse en contacto con él mientras vivía y que no tiene derecho legal a heredar. No podía respirar. ¿Qué significa eso? Significa que se liberan los activos. Y como tú eres la persona que los descubrió y presentó la reclamación de buena fe, el tribunal ha fallado a tu favor. Sarah, has ganado. El dinero es tuyo. Se me cayó el teléfono y lo recogí con las manos temblorosas. Repite eso. Thomas se rió. Has ganado $275 millones menos impuestos, menos mis honorarios, menos gastos. Pero aún así, te quedan unos $150 millones. Eres rica, Sarah. Tú y tus hijos nunca más tendréis que preocuparos por el dinero. Me senté con fuerza en el sofá. La habitación daba vueltas a mi alrededor. Esto no era real. No podía ser real. Sarah, ¿estás ahí? Estoy aquí, susurré. Es que no me lo puedo creer. Créetelo. Ahora tenemos que actuar rápido. Los activos se transferirán a cuentas seguras. Estoy creando fideicomisos, fondos de inversión, todo lo que necesites. Pero Sarah, tu vida está a punto de cambiar drásticamente. ¿Estás preparada? Miré a mi alrededor, a la pequeña cabaña, al fuego que ardía en la chimenea, a las literas donde dormían mis hijos a salvo, al hogar que habíamos construido a la sombra del dolor de otra persona. Sí, dije, estoy preparada. La noticia causó un gran revuelo. A las pocas horas de la sentencia del tribunal, todos los medios de comunicación del país se hicieron eco de la noticia. Madre sin hogar encuentra una fortuna de $250 millones. Madre soltera gana la batalla legal por un tesoro escondido. Una historia de Cenicienta moderna, del coche a la cabaña y a los millones. Mi teléfono,
que Thomas finalmente me había convencido de comprar no dejaba de sonar. Solicitudes de entrevistas, contratos para libros, derechos cinematográficos. Personas con las que no había hablado en años de repente querían volver a conectar. Parientes lejanos que no sabía que existían aparecieron de la nada, todos con historias lacrimógenas y la mano extendida. Los ignoré a todos. Thomas se encargó de las transferencias financieras con precisión militar. Los bonos al portador se canjearon a través del tesoro. Los certificados de acciones se convirtieron en participaciones modernas. Los depósitos de metales preciosos se liquidaron. Se documentó cada transacción, se cumplió con cada obligación fiscal y se satisfizo cada requisito legal. A mediados de marzo, solo 3 meses después de que el FBI registrara la cabaña, tenía acceso a más dinero del que podía comprender. $147 millones después de impuestos y tasas, depositados en cuentas que apenas podía manejar. Lo primero que hice fue comprar la cabaña. El condado estaba encantado de vender la propiedad abandonada por $50,000. Thomas redactó los documentos y de repente, legal y oficialmente, el lugar que nos había salvado la vida nos pertenecía. Lo segundo que hice fue recuperar mi Honda de la carretera de montaña donde se había averiado. Lo llevé a un taller, lo restauré por completo y luego lo doné a un refugio para mujeres en Riverside. Que otra persona que necesitara un medio de transporte fiable pudiera empezar de nuevo. Lo tercero que hice fue sentarme con Marcus y Lily e intentar explicarles lo que había pasado. ¿Recuerdas los documentos que encontré en el sótano? Dije que valían mucho dinero y ahora ese dinero es nuestro, lo que significa que ya no tenemos que preocuparnos por la comida, el alojamiento ni nada. Lily abrió mucho los ojos. ¿Podemos tener un cachorro? Me reí. Un sonido extraño y maravilloso después de meses de tensión. Sí, cariño, podemos tener un cachorro. Marcus estaba más callado, más pensativo. ¿Y la cabaña? ¿Tenemos que irnos? Lo acerqué a mí. No, la cabaña ahora es nuestra. Podemos quedarnos todo el tiempo que queramos, o podemos irnos a otro lugar. Lo que decidamos. Quiero quedarme, dijo con firmeza. Este es mi hogar, y así nos quedamos. Pero también empezamos a construir algo más. Thomas me puso en contacto con asesores financieros, personas de su confianza, especializadas en gestionar fortunas repentinas. Crearon fondos fiduciarios para los niños, fondos universitarios que cubrirían cualquier escuela a la que quisieran asistir. Establecieron fundaciones benéficas. Invirtieron de forma conservadora, asegurándose de que el dinero durara generaciones. Pero los asesores me habían advertido. La riqueza repentina destruye a la mayoría de las personas que no están preparadas para ella. Hay que ir despacio, pensar con cuidado, no dejar que el dinero cambie quién eres. Me tomé ese consejo muy en serio. No nos mudamos a una mansión ni compramos coches deportivos. Nos quedamos en la cabaña durante la primavera, viviendo de forma sencilla, dejando que la realidad de nuestra situación se asimilara poco a poco. Utilicé parte del dinero para mejorar la cabaña adecuadamente. Hice que conectaran el agua, actualicé las tuberías e instalé el sistema eléctrico. Añadí paneles solares en el techo y un sistema de calefacción adecuado. Construí una ampliación para incluir una cocina de verdad, un dormitorio principal y un estudio donde pudiera trabajar. ¿Trabajar? Esa era la pregunta que me atormentaba. ¿Qué hace alguien cuando ya no tiene que volver a trabajar? La respuesta llegó de un lugar inesperado. Robert nos visitó una tarde de abril y trajo verduras frescas de su huerto. Se quedó en el porche recién ampliado mirando las mejoras y asintiendo con aprobación. El lugar se ve muy bien, dijo. Walter estaría orgulloso. Nos sentamos en el porche mientras los niños jugaban en el claro. Robert se quedó callado por un rato y luego dijo, ¿sabes en qué he estado pensando? En todas esas personas como tú hace unos meses. Padres solteros, gente que perdió su trabajo, familias que duermen en sus autos. Cada día hay más y no tienen a dónde ir. Sabía a dónde quería llegar. ¿Crees que debería ayudarlos? Creo que se te ha concedido algo milagroso. Y tal vez la razón por la que lo has recibido es para que puedas transmitirlo. No necesariamente el dinero, sino la segunda oportunidad, el refugio, la dignidad. Esa conversación plantó una semilla que se convirtió en algo más grande de lo que había imaginado. Empecé a investigar. Descubrí que solo en nuestro condado había más de 200 familias sin hogar. La mayoría no eran los típicos vagabundos.
Eran personas trabajadoras que habían atravesado una mala racha, facturas médicas, pérdida del empleo, divorcio, mala suerte. Eran personas como yo que solo intentaban sobrevivir. Los refugios estaban llenos, las listas de espera duraban meses, y cada año llegaba el invierno, frío y despiadado. Llamé a Thomas. Quiero comprar una propiedad. Muchas. Quiero construir algo. ¿Construir qué? Refugios. Refugios de verdad. No solo viviendas de emergencia, sino viviendas de transición. Lugares donde las familias puedan quedarse mientras se recuperan con formación laboral, cuidado de niños, servicios de apoyo, todo lo que necesitan para reconstruir sus vidas. Thomas se quedó callado un momento. Eso es ambicioso y caro. Tengo dinero para cosas caras. Se rió. Vale, hagámoslo. Durante los siguientes 6 meses, reunimos un equipo. Arquitectos especializados en viviendas asequibles, trabajadores sociales que entendían las necesidades de las familias sin hogar, abogados que sabían cómo manejar la zonificación y los permisos, equipos de construcción que creían en la misión. Compramos un terreno en las afueras de Piney Ridge, 20 acres de bosque que me recordaban a los terrenos que rodeaban la cabaña de Walter. Diseñamos un campus que albergaría a 30 familias a la vez, con unidades privadas que se sintieran como hogares reales, no como refugios institucionales. Cada unidad tenía cocina, baño y dormitorios. Cada familia tendría dignidad y privacidad. Pero, además, creamos sistemas de apoyo, una guardería en el recinto para que los padres pudieran trabajar o asistir a cursos de formación laboral, un laboratorio de informática para crear currículos y buscar empleo, aulas para programas de KED y formación profesional, y una cocina comunitaria donde los residentes pudieran aprender a cocinar y compartir comidas. Contraté a personal que había vivido en primera persona la experiencia de la falta de hogar, personas que entendían lo que se sentía al tocar fondo. Les pagaba bien, les daba prestaciones, los trataba como los profesionales que eran. Lo llamamos Ashford Haven en honor a Walter, porque él había comprendido lo que era la pérdida, había comprendido el dolor y había dejado los medios para que alguien convirtiera el sufrimiento en esperanza. La construcción duró 8 meses. Todos los días visitaba la obra y veía cómo los edificios se alzaban en el bosque talado. Marcus y Lily me acompañaban, observaban a los trabajadores, hacían preguntas, comprendían que esto era lo que estábamos construyendo con la fortuna que habíamos encontrado. ¿Por qué hacemos esto?, preguntó Marcus un día, de pie junto a un edificio a medio terminar. Porque una vez fuimos personas sin hogar, respondí, y alguien nos mostró amabilidad. Robert nos dejó quedarnos en la cabaña de Walter. Walter nos dejó una salida. Ahora nosotros podemos ser esa amabilidad para otras personas. Lo pensó y luego asintió con la cabeza. Creo que a Walter le gustaría eso. Yo también lo creo. Ashford Haven abrió sus puertas en noviembre, casi exactamente un año después de que encontráramos la cabaña por primera vez. La gran inauguración fue pequeña, tranquila, sin políticos ni famosos. Solo las 30 familias que habían sido elegidas para la primera promoción, el personal que había trabajado con ellas y algunas personas que habían ayudado en el proceso. Robert estaba allí, radiante de orgullo. Thomas vino con su familia. Incluso algunos de los periodistas que nos habían acosado durante la batalla legal se presentaron. Esta vez para escribir sobre lo que estábamos construyendo en lugar de lo que habíamos encontrado. Me quedé en la zona común, rodeada de familias que tenían el mismo aspecto que yo tenía hace un año, cansadas, asustadas, esperando que esto fuera real, y les conté mi historia. Hace un año dormía en mi coche con mis 2 hijos. No tenía trabajo, ni casa, ni perspectivas. Estaba a pocos días de perderlo todo. Entonces encontré una cabaña en el bosque y el último regalo de un hombre. No solo dinero, sino una segunda oportunidad. Y ahora quiero daros lo mismo. Este lugar no es caridad, es colaboración. Les ayudaremos con la vivienda, el cuidado de los niños y la formación laboral. Pero ustedes tienen que poner de su parte. Tienen que estar ahí para sus hijos, para ustedes mismos, para su futuro. Porque se lo merecen. Se merecen dignidad, estabilidad y esperanza. Lo sé porque yo estaba en su situación. Y si yo pude pasar de dormir en un coche a estar aquí, entonces todo es posible. No había ni un solo ojo seco en la sala. Después, una mujer se me acercó, con una niña pequeña en brazos,
Una niña que me recordaba a Lily a esa edad. Gracias, me susurró. No sabes lo que esto significa, pero yo sí lo sabía. Sabía exactamente lo que significaba. Ashford Haven se convirtió en mi propósito. Lo visitaba varias veces a la semana, me reunía con los residentes, escuchaba sus historias, celebraba sus victorias. Una mujer que consiguió trabajo como auxiliar de enfermería, un hombre que obtuvo su GED a los 43 años, una madre adolescente que se matriculó en la universidad comunitaria. Cada éxito lo sentía como algo personal. Cada familia que se graduaba del programa y se mudaba a una vivienda permanente era una prueba de que el dinero no se había desperdiciado, de que el regalo de Walter estaba cumpliendo exactamente su propósito. Pero dirigir Ashford Haven me enseñó algo importante. 30 familias no eran suficientes. Todavía había cientos más durmiendo en coches, debajo de puentes, en tiendas de campaña. Todavía más niños que se acostaban con hambre y frío. Así que nos expandimos. Compré otra propiedad y luego otra. Al final del segundo año teníamos 3 instalaciones de Ashford Haven en todo el estado que atendían a casi 100 familias. Y solo estábamos empezando. Creé una fundación para gestionarlo todo. Contraté a directores más inteligentes y con más experiencia que yo. Construí sistemas que podían ampliarse. El objetivo era sencillo. Ninguna familia debería tener que dormir en su coche. Ningún niño debería acostarse preguntándose dónde despertará. Era ambicioso, era caro, pero yo tenía 147 millones de dólares y había descubierto algo fascinante sobre la riqueza. Cuanto más das con un propósito, más crece. Las inversiones que había hecho Thomas estaban dando sus frutos. Llegaban donaciones de personas inspiradas por la misión, subvenciones de fundaciones que apoyaban nuestro trabajo. El dinero que había estado escondido en una caja fuerte, inútil y olvidado, ahora estaba en movimiento, creando puestos de trabajo, cambiando vidas, construyendo futuros. Pero el trabajo no estaba exento de desafíos. Hubo contratiempos y dificultades. Residentes que no podían superar su trauma o adicción. Personal que se agotaba por la carga emocional. Críticos que decían que estábamos fomentando la dependencia o que las personas sin hogar no merecían una vivienda digna. Ignoré a los críticos. Yo había sido esa persona sin hogar. Conocía la diferencia entre una limosna y una ayuda, y sabía que la dignidad era lo más importante. Una tarde a finales de primavera, 2 años después de encontrar la caja fuerte, me senté en el porche de la cabaña a ver la puesta de sol. Marcus, que ahora tenía 12 años, estaba leyendo a mi lado. Lily, de 9 años, jugaba con el cachorro que habíamos adoptado de un refugio, un mestizo al que Thomas había llamado Scout. Tengo noticias. Patricia Ashford va a recurrir la decisión del tribunal. Afirma que hay nuevas pruebas de que Walter quería que ella heredara. Cerré los ojos. ¿Funcionará? No. Su caso es aún más débil ahora, pero retrasará las cosas unos meses más. Quería que lo supieras. Después de colgar, Marcus me miró. La señora mala otra vez. Sí, no se da por vencida. ¿Por qué quiere tanto el dinero? ¿No tiene ella su propio dinero? Pensé en cómo responder a eso. Algunas personas miden su valor por lo que tienen. No pueden imaginar que alguien como nosotros merezca lo que ellos creen que les pertenece. Es una tontería. Me reí. Sí, amigo, realmente lo es. La apelación de Patricia fue denegada 6 meses después. Lo intentó 2 veces más, cada vez con argumentos legales cada vez más desesperados. Finalmente, 3 años después de la sentencia inicial, el caso se cerró definitivamente. La fortuna era, sin lugar a dudas e irrevocablemente, mía. Para entonces había dejado de pensar en ella como mía. Era de las comunidades. Pertenecía a todas las familias a las que habíamos ayudado, a todos los niños que ahora tenían una cama caliente, a todos los padres que habían vuelto a encontrar su lugar. Había aprendido algo profundo sobre la riqueza. No se trata de tener dinero, se trata de lo que haces con él. Walter había pasado 40 años acumulando una fortuna, y eso no le había traído ninguna felicidad. Pero al morir, al dejarla a alguien que la necesitaba, había hecho más bien del que podría haber imaginado. En el 4.º año empecé a pensar más profundamente en la historia de Walter, en la hija que había perdido, Sophie, en el dolor que había llevado consigo. Yo también quería honrar su memoria. Creé el fondo de becas Sophie Ashford,
que ofrece becas universitarias completas a niños que han vivido en la calle. El primer año financiamos a 10 estudiantes. Al quinto año ya financiábamos a más de 50. Conocí a muchos de los beneficiarios. Me recordaban a Marcus y Lily, niños brillantes a los que la vida les había jugado una mala pasada sin que ellos tuvieran culpa alguna. Niños que solo necesitaban una oportunidad. Una de ellas, una chica llamada Maya, me dijo: mi madre y yo vivimos en un refugio durante 2 años. Nunca pensé que irías a la universidad. Ahora estudio medicina en Stanford gracias a ti. No es gracias a mí, le dije. Es gracias a Walter y Sophie y a tu esfuerzo. Aún así, dijo, abrazándome, gracias. Esos fueron los momentos que hicieron que todo valiera la pena. Los abrazos de extraños que se habían convertido en familia. Las cartas de personas cuyas vidas habían cambiado. Saber que el sufrimiento se había transformado en un propósito. Marcus y Lily crecieron rodeados de este trabajo. Eran voluntarios en Ashford Haven, jugaban con los niños más pequeños, ayudaban a servir las comidas y comprendieron desde muy temprana edad que se les había dado algo raro y precioso. Seguridad, estabilidad, esperanza. Quiero ser como tú cuando sea mayor, me dijo Lily una noche mientras la acostaba. Ahora tenía 11 años. Ya no era la niña de 7 que temblaba en nuestro onda moribundo. ¿Qué quieres decir? Quiero ayudar a la gente como tú, como hacía Walter. Le di un beso en la frente. Puedes ser lo que quieras ser. Esa es la cuestión. En el 6º año ocurrió algo inesperado. Conocí a alguien. Se llamaba David y era un contratista que había trabajado en las segundas instalaciones de Ashford Haven. Era paciente y amable, bueno con los niños y entendía la misión. Empezamos a hablar durante las visitas al lugar, luego tomábamos café juntos y después cenábamos. Había jurado que nunca volvería a confiar en nadie después de que Marcus y el padre de Lily se marcharan. Pero David era diferente. No quería mi dinero. Tenía su propio negocio, que era un éxito. Solo me quería a mí. Fuimos poco a poco. Conoció a los niños, pasó tiempo en la cabaña, entendió que mi trabajo era lo primero y de alguna manera, con cuidado y delicadeza, me permití volver a enamorarme. Nos casamos en una pequeña ceremonia en la cabaña, solo con la familia y los amigos más cercanos. Robert me acompañó al altar improvisado. Marcus y Lily estaban a nuestro lado, radiantes, y por primera vez en años, no solo me sentí segura, sino completa. La vida se estabilizó en un ritmo que parecía sostenible. Yo me encargaba de la fundación. David dirigía su negocio. Los niños prosperaban en la escuela. Pasábamos los fines de semana en la cabaña, el lugar que nos había salvado, que se había convertido en nuestro ancla. Nunca olvidé de dónde veníamos. Guardé nuestras fotos antiguas, incluidas las de aquellos días desesperados en el Honda. Se las enseñaba a los niños con frecuencia. Aquí es donde estábamos, les decía. Hasta aquí hemos llegado. Nunca olvidéis que otros siguen allí, siguen luchando. Por eso hacemos este trabajo. Ellos lo entendían, lo habían vivido. 10 años después de encontrar la bóveda, Ashford Haven había crecido más allá de lo que había imaginado. Operábamos 15 instalaciones en 3 estados y atendíamos a más de 300 familias a la vez. Habíamos ayudado a más de 2,000 familias a pasar a viviendas permanentes. Nuestros programas de formación laboral tenían una tasa de colocación del 92%. Nuestros chicos prosperaban. Las tasas de graduación, la aceptación en la universidad, las historias de éxito validaban todo lo que habíamos construido. La fundación se había vuelto autosuficiente. Las donaciones y subvenciones cubrían ahora la mayor parte de los gastos de funcionamiento. La fortuna original seguía prácticamente intacta, invertida y creciendo, lo que garantizaba que el trabajo continuaría durante generaciones. Había logrado lo que me había propuesto. Había convertido la fortuna oculta de Walter en algo significativo, algo duradero. Pero la verdadera victoria no eran las cifras, las instalaciones o el dinero que aún quedaba en el banco. Eran los rostros. La madre que lloró cuando recibió su primer sueldo de un trabajo real. El padre que abrazó a sus hijos en su nuevo apartamento, sabiendo que nunca más volverían a dormir en un coche. El adolescente que se graduó en el instituto a pesar de todas las adversidades. Esos eran los momentos que importaban. Esos eran los que hacían que el viaje valiera la pena. Una tarde de otoño, regresé a la cabaña después de un largo día en las instalaciones principales de Ashford Haven. Marcus estaba ahora en la universidad, estudiando trabajo social.
Lily ya estaba en el instituto, haciendo voluntariado y hablando de convertirse en profesora. David estaba trabajando hasta tarde en un proyecto. Me senté sola en el porche, envuelta en una manta, viendo la puesta de sol sobre las montañas. La cabaña tenía ahora un aspecto diferente, ampliada, renovada, modernizada, pero seguía pareciendo el mismo refugio que nos había salvado hacía 10 años. Pensé en aquella primera noche, rompiendo la ventana con los dedos helados y el corazón lleno de miedo, en llevar a Lily a través de la nieve, viendo a Marcus intentar ser valiente, en la desesperación que me había llevado a infringir la ley, a arriesgarlo todo por mis hijos. Pensé en Walter, un hombre al que nunca había conocido, pero que había cambiado mi vida más que nadie, en su dolor y generosidad, en su fortuna oculta y su último regalo. Y pensé en todas las familias a las que habíamos ayudado, en todos los niños que ahora tenían esperanza, en todos los futuros que habíamos hecho posibles. Saqué mi teléfono y abrí las fotos. Había una que miraba a menudo, tomada durante nuestra primera semana en la cabaña. Marcus y Lily dormían frente a la chimenea, envueltos en mantas, tranquilos a pesar de todo lo que habíamos perdido. Había tomado esa foto como un recordatorio de lo bajo que habíamos caído. Ahora la miraba y veía lo alto que habíamos subido. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Haven. Una de nuestras familias acababa de firmar el contrato de alquiler de su primer apartamento. Querían darme las gracias personalmente. Sonreí y les respondí, lo han conseguido ustedes mismos. Enhorabuena por su nuevo hogar. Porque esa era la verdad. El dinero les había brindado una oportunidad, pero ellos habían hecho el trabajo duro. Habían asistido a cursos de formación profesional, habían ahorrado dinero, habían luchado por su futuro, igual que yo. El sol se ocultó tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Oí un coche acercándose por la carretera. David, de vuelta del trabajo. Unos minutos más tarde, el autobús escolar de Lily la dejaría al pie de la montaña, y ella subiría caminando para contarme cómo le había ido el día. Esa era mi vida ahora. No era perfecta, pero estaba llena. No era fácil, pero era significativa. No era la vida que había imaginado cuando dormía en un Honda, pero, de alguna manera, era exactamente la vida que estaba destinada a vivir. Me levanté y caminé hasta el borde del porche, mirando el bosque que nos había ocultado cuando necesitábamos escondernos, que nos había dado cobijo cuando necesitábamos refugio. Gracias, Walter. Susurré a los árboles, al cielo, al recuerdo de un hombre que había convertido el dolor en gracia. Nos salvaste, y ahora estamos salvando a otros, tal y como tú querías. El viento susurraba entre los pinos y por un momento casi pude imaginar que era su respuesta, diciéndome que lo había hecho bien, que su fortuna había encontrado su propósito, que su hija Sophie estaría orgullosa. Me sequé las lágrimas y sonreí, porque esto no era un final, era una continuación. La historia de Walter se había convertido en mi historia, que se estaba convirtiendo en la historia de todas las familias a las que ayudábamos. Una historia de pérdida transformada en esperanza, de desesperación transformada en propósito, de una fortuna oculta transformada en innumerables futuros visibles. Y todo comenzó con una madre desesperada, 2 niños helados y una cabaña en el bosque que era más que un refugio. Era un milagro. Dentro de unos años, cuando la gente me preguntara por el dinero, por los 275 millones de dólares que encontramos en la cámara acorazada del sótano, les diría que nunca se trató del dinero. Se trataba de lo que el dinero representaba, una segunda oportunidad, un camino a seguir, un recordatorio de que, a veces, cuando todo se derrumba, en realidad te estás dirigiendo exactamente hacia donde necesitas estar. Antes de Navidad, me había quedado sin hogar, a pocos días de perder a mis hijos por el frío. Había entrado en una cabaña abandonada por pura desesperación. Descubrí una fortuna que podría haberme destruido con la codicia o la culpa. En cambio, me salvó y a través de mí estaba salvando a cientos de personas. Ese era el verdadero legado de Walter, no los bonos al portador, los certificados de acciones o los depósitos de oro. Su legado era la comprensión de que la riqueza no significa nada a menos que se utilice para ayudar a los demás, que una vida medida en dólares es vacía, pero una vida medida en vidas cambiadas es inmensamente rica. Volví a entrar en la cabaña cuando la camioneta de David llegó al claro. A través de la ventana, lo vi salir. Lo vi sonreír cuando me vio.
Lo vi saludar con la mano. Eso era riqueza, esa cálida cabaña, ese buen hombre, esos niños sanos, ese trabajo significativo. Eso era lo que importaba. La cámara acorazada bajo el suelo estaba ahora vacía, vaciada por el FBI y nunca rellenada. Pero la cabaña estaba llena, llena de amor, llena de recuerdos, llena de propósito, llena de una familia que se había roto y ahora estaba completa. Oí la voz de Lily llamando desde la montaña, contándole a David algo que había pasado en el colegio. Sus risas se elevaban entre los árboles. Añadí leña al fuego, la misma chimenea en la que había encendido nuestro primer fuego desesperado hacía 10 años. Pero este fuego no era para sobrevivir, era para reconfortarnos, para calentarnos, para reunirnos con las personas que amaba. Las llamas prendieron y crecieron, proyectando sombras danzantes en las paredes. Y en esas sombras no vi fantasmas, sino posibilidades. No lo que habíamos perdido, sino lo que habíamos encontrado. No quienes habíamos sido, sino en quienes nos habíamos convertido. Cualquiera puede perderlo todo y aún así encontrar esperanza si está lo suficientemente desesperado como para buscar en lugares inesperados y lo suficientemente valiente como para creer que merece una segunda oportunidad. Afuera comenzó a nevar. La primera nevada de la temporada cubrió el mundo de blanco, tal como lo había hecho aquella primera noche. Pero ya no tenía miedo. Estábamos a salvo, estábamos calientes, estábamos en casa. Y en algún lugar entre el recuerdo y la fe, creí que Walter Ashford por fin había encontrado la paz. Su dolor se había transformado en gracia. Su fortuna oculta había cobrado alas. Y 3 personas que se habían perdido en el frío habían encontrado el camino a casa gracias a su último y extraordinario regalo. Fin. A continuación, 2 historias reales más increíbles sobre la esperanza, la supervivencia y el poder de las segundas oportunidades. Haga clic ahora para seguir descubriendo lo que es posible cuando las personas se niegan a rendirse. Y no olvide suscribirse si cree que a veces las noches más oscuras conducen a los amaneceres más hermosos.